¿Sabes cuál es el problema, Ale? Yo tengo un problema, una condición de salud mental. Vivo con el delirio permanente de que la gente cambia de opinión si le doy datos y le doy argumentos. Y la verdad que no me pasó una sola vez, pero el delirio persiste, es una locura. Esto es Ufa Radio. Arranca, me hinché las pelotas. Buena gente, buenas chat, ¿cómo están? ¿Cómo les va a todos? Veo que ya tenemos personas acá que vienen a participar del programa. Este primer programa de un nuevo ciclo. Este espacio que hemos dado en llamar Me hinché las pelotas. Y para los que vienen de audio video disco, para los que ya me conocen, me habrán escuchado decir un montón de veces, las presentaciones son importantes. Así que en la presentación del programa de hoy vamos a anunciar la muerte de la realidad. Como para arrancar tranqui. Para algunos quizás no es un anuncio, algunos quizás ya lo sabían, ya lo venían viendo desde la muerte de la verdad y esta era de posverdad en la que estamos viviendo. Así que para ellos más que un anuncio será un obituario, vamos a hacer ¿cómo decirlo? Una eulogía a la realidad que se nos ha escapado. Ahora bien, y vamos bajando revoluciones porque veo que estoy arrancando muy acelerado ya de una. Primero que nada, saludo a Ale, que me está produciendo acá, como siempre. Bienvenido, Rodri. Qué bueno tenerte acá. Qué bueno que tengas estas ideas y que estés acá, haciéndolas. Este siempre va a ser tu lugar. Bueno, muchas gracias. Como siempre, infinitamente agradecido por tener el espacio de poder agarrar, venir, prender el micrófono y hablar de lo que a mí se me cante, que es lo que tratamos de hacer en Audio Video Disco, vamos a tratar de hacer en este ciclo también. Como ya les había adelantado en la temporada pasada, el año pasado, cuando me estuvieron viendo, este va a ser un programa así como Audio Video Disco era análisis de cine, era análisis de ficción y de narrativas. Acá vamos a analizar las narrativas de la no ficción, de la realidad que nos rodea. Y por eso mismo voy a tener que empezar, primero que nada, hablando de qué es la realidad. Voy a tratar de no irme mucho por el pasto de la filosofía dentro de lo posible. Diego dice que vuelva a audio video disco porque Diego prefiere siempre el escapismo antes que enfrentarse a la cruel y dura realidad. Pero bien, primero que nada tenemos que definir otra cosa que se van a empezar a dar cuenta que va a ser fundamental para este espacio es las definiciones son fundamentales para que estemos todos hablando de lo mismo. Vamos a tener que hablar de qué es la realidad y como les dije prometo no irme mucho al pasto de lo filosófico. Pero no nos queda otra más que entrar por ese terreno. A ver, nos están diciendo en el chat que vuelva a otro programa más. También dicen ahí. No veo que me señalas, sale. Que te estoy escribiendo. No lo voy a ver jamás. A ver. Bien. Estoy en la otra computadora. Este es este. Mira vos. Estamos en vivo, primer programa. Sí, primer programa. Hay unas cositas que ajustar en cuanto a... Pero ahí estamos. Avísame. Ok, dale. Bien. Y cuando vuelve a BD, así recomendás películas. Películas por ahí vamos a recomendar en este espacio para darle el gusto al chat. Lo que no vamos a hacer es analizarlas en profundidad como hacíamos antes. Como les digo, y ahora sí, entrando al tema que nos compete de hoy, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es lo real. Una pregunta que viene molestando a los filósofos desde que existe la filosofía y que no vamos a entrar en profundidad en el debate filosófico de si existe una realidad objetiva despegada del observador, si existe una realidad completamente fuera de nuestra percepción, porque de última nunca podríamos probarlo si ese fuera el caso, aunque la mayoría tengamos esta intuición de que sí existe una realidad más allá de nosotros, es incorroborable. Así que lo que nos compete hoy es de qué hablamos como seres humanos o en qué atañe a la experiencia humana cuando hablamos de realidad. Y ahí tenemos que empezar a definir, primero que nada, cómo construimos nuestra realidad, a qué nos referimos cuando hablamos de realidad en lo que aplica a lo pragmático del ser humano. Ahora bien, dijo Pete Diego, bien, Ever nos dice, buenas tardes, pensé que UFA se fundió por fin algo en vivo. Todavía no se fundió. Todavía no, dice Ale. Para hablar en forma, como les digo, pragmática, práctica, la realidad es simplemente el modelo mental que nos hacemos nosotros que explica las experiencias que tenemos. Es decir, es la imagen, si se quiere, que tenemos en la cabeza de cómo funciona el mundo, de qué es el mundo, y por lo tanto tenemos que empezar a descomponerlo en capas. Lo primero, como seres humanos que tenemos
la certeza de que es real en nuestros pensamientos. Ya lo dijo Descartes, pienso, por lo tanto existo. Eso es, en primera instancia, lo primero de lo que podemos estar seguros que es real y que existe es nuestro propio estado mental interno. En segundo lugar, ya tenemos que empezar a utilizar intermediarios, vamos a decir. Lo segundo que tenemos como real es lo inmediato, aquello que nuestros sentidos nos informan permanentemente, aquello que vemos, olemos, oímos y demás. Incluso les diría, solo en el momento presente. Porque ya el pasado es más discutible si es real, las memorias se pueden distorsionar, pero aún así incluso los sentidos pueden engañarse, incluso uno puede tener alguna clase de patología o alguna clase de sustancias que alteren la percepción y los sentidos, y ahí ya lo que es real empieza a estar un poco más desdibujado, vamos a decir. En tercera instancia, una vez que asumimos que lo que percibimos, sentimos, tocamos, vemos, olemos es real, como este escritorio, como las computadoras, televisores o medios en los que me estén viendo a mí, ustedes asumen que es real. Lo tercero que tenemos es el relato de otras personas más allá de nuestra experiencia inmediata. O sea, cuando queremos abrir un poco el punto de vista más allá de nuestra propia experiencia, tenemos que empezar a confiar en el relato de otras personas. Y ahí es donde se empieza a enturbiar qué es real, qué no es real, en tanto las cosas que nos cuenten encajen con este modelo de realidad que les digo tenemos en nuestras cabezas. Es decir, si viene el vecino y te dice que la hija estaba en el Cerro Uritorco y vio un ovni, vos vas a ver si eso es real o no. En este programa se recomendarán y distribuirán esas sustancias que mencionás. Es para un amigo que quiere saber, pregunta a Diego, y la respuesta es: no tengo forma de hacértela llegar, pero ustedes consuman lo que quieran. Yo en ese sentido no tengo problema. Pero bien, estaba diciendo, es relativo a quien lo cuenta. No solo es relativo a quien lo cuenta, sino que vos vas a decidir si lo que te cuentan es real o no, de acuerdo a qué tanto le creas a la persona, digamos, qué tan fiable pienses que es la persona que te lo está contando, y qué tanto esa persona en la que confías o no, lo que te cuenta encaje con tu modelo de experiencias previas, digamos. Si te dicen algo completamente desapegado de todo lo que alguna vez experimentaste, si te dicen que las personas pueden volar y vos no viste volar una persona en tu vida, no le vas a creer, incluso aunque sea la persona más confiable del mundo, vas a pensar que algo le pasa. Estefanía Viterbo dice: ¿y si estuviera una sola persona en el universo existiría? Por supuesto, porque lo primero que tenemos, el primer nivel de realidad, son nuestros propios pensamientos de uno mismo, vamos a decir. Entonces esa persona, si piensa, sabe, o por lo menos puede estar segura de su propia existencia. Jorge nos saluda también. Bien, y ahí con el relato de otras personas sobre lo que es real, es cuando se empieza a enturbiar la cosa, y es cuando ya tenemos que empezar a alejarnos de lo que se llamaría anecdótico, de lo que se llamaría de nuestras propias experiencias. Dice Ever: vos querés estar solo en el universo, venite conmigo a la Puna Salteña, 20 días adentro de un container. Y sí, es algo bastante parecido a lo que estoy describiendo. Con lo cual, perdón, perdí el hilo de lo que estaba diciendo, me distrajo el chat. Iba a decir, se empieza a volver más turbio la definición de realidad en el momento en el que tenemos que empezar a confiar más allá de las personas inmediatamente a nuestro alrededor. En el momento en el que empezamos a tener lo que sería el sistema de noticias y el sistema de medios. En la antigüedad hubiera sido los voceros del rey, vamos a decir. Y ahí es donde se empieza a complicar más todavía. O sea, si ya no eran fiables del todo nuestros sentidos y nuestros recuerdos, y después eran menos fiables todavía los relatos de las personas en las que confiamos, como para armar ese modelo de la realidad en el que vivimos, empieza a entrar los intereses de los medios de comunicación tradicionales, de las agencias de noticias, las agendas que tratan de empujar, porque poco a poco, y perdón por la lección de historia si se quiere, poco a poco se empezó a formar la imagen del periodista, de quien reporta la realidad. Dice Sigrid: yo quiero no saber. Y en un principio se pensaba que el periodismo era una cosa objetiva, era simplemente una persona que reportaba los hechos que pasaron y por lo tanto era un relato fiable de la realidad en la que vivimos. Y
la teoría de la comunicación fue evolucionando en la medida que se iba desarrollando y empezamos a notar que no, que el mero hecho de seleccionar una noticia o seleccionar cómo contar esa noticia o qué enfoque darle, ya modifica la realidad que estamos transmitiendo. Es decir, los medios de comunicación, en el mero hecho de seleccionar qué contar y qué no contar, afectan a la forma en la que percibimos la realidad. Y ya eso tenía toda una serie de problemas, toda una serie de manipulaciones, toda una serie de cosas que escapaban y ya empezaban a deformar la imagen que podemos tener del mundo en el que vivimos, y llegaron las redes sociales. Y se volvió todavía peor, absolutamente todo. La realidad queda todavía más desdibujada porque empezamos a tener millones, por tantas como gente que haya en las redes sociales al menos, millones de versiones distintas de eventos e incluso, y esto es lo peor, eventos contradictorios. Gente que dice que una cosa pasó, gente que dice que esa misma cosa no pasó para nada. Andy nos dice, la fotografía se consideraba algo que reflejaba completamente la realidad, y ahí tenés a las hadas de Arthur Conan Doyle, por supuesto, porque el relato que acompaña esa fotografía puede influir en cómo la percibimos. Y con las redes sociales, como les digo, es peor, porque ahí se empieza a hacer mucho más difícil saber cuáles de los relatos, cuáles de las narrativas que estamos consumiendo son reales o no. Antes, por lo menos, teníamos, si se quiere, la certeza de que todo lo que reportaban los noticieros, los diarios y demás eran una verdad objetiva, que uno podía variar en la interpretación, pero al menos los hechos eran los mismos. Y ahí entra el Photoshop, entra la manipulación de imágenes, entran todas las formas que tenemos de falsificar evidencias, compuestas por mil con vos no sabés las intenciones de la persona de la red social, y esa persona no tiene ningún rigor de que necesita atenerse a ningún hecho, no tiene la misma responsabilidad que tiene un medio de comunicación masivo. Entonces vos podés creer, básicamente, y ya llegando más cerca del presente y ya terminando esta introducción, vos podés creer lo que sea que quieras creer. Vos podés creer el relato que más se amolde a la explicación o a las experiencias que vos ya tuviste. Ahora bien, tratamos como si yo hubiera estado involucrado en el proceso, y no, pero tratamos de encontrar algunas formas de evitar que se propague esta desinformación, de evitar que se propague esta, como les digo, esta posverdad, serie de eventos contradictorios, serie no, pero este relato de eventos contradictorios. Las redes sociales tratan de poner, por ejemplo, un ejército de fact-checkers, de chequeadores de hechos que te dicen, como por ejemplo decían en Facebook, si algo es verdad o no. Pero esos chequeadores de hechos también tienen su propia agenda y también tienen sus propios intereses involucrados al seleccionar las noticias y al seleccionar qué marcar como verdadero y qué marcar como falso. En Twitter tenemos la gente de la comunidad, digamos, las notas de la comunidad, que abajo de cada tweet te pueden agregar información adicional, pero cada una de las personas, por más que esté descentralizado, por más que no estén cobrando un sueldo, también tienen sus propios intereses y tienen su propia agenda que marcar, con lo cual, dice Andy, estaban obligados a tener esos filtros de chequeo, y la palabra clave es estaban, porque encima ahora Facebook va a sacar por completo a los chequeadores y ahora cada uno puede postear lo que sea completamente impune, y créelo o no, no sé, problema tuyo. Con lo cual estamos en una guerra de desinformación. Estamos en una guerra, la famosa parte de la famosa batalla cultural que le gusta decir al gobierno actual, en el cual competimos por relatos distintos de la realidad. Y cada persona tiene su propio relato que le cierra y que le conviene, y no tenemos forma de chequear la veracidad, que no es lo mismo realidad que verdad. No tenemos forma de chequear cuáles de las cosas que consumimos son verdaderas o falsas, o porque lleva muchísimo esfuerzo, porque por ejemplo con las notas de comunidad lo que pasa es que dicen, sí, esto es cierto porque, y te citan otro link a otro reporte, pero lo único que puedes estar seguro es que otra persona también dijo lo mismo, porque no es el chequeo a la fuente directa, a de dónde salió esa información. Entonces, cada uno de nosotros elige y selecciona a qué creerle y a qué no, ya no basados en un criterio general, ya no basados en que todos tenemos un mismo relato de los hechos y de los eventos, sino a qué es lo que mejor encaja con lo que yo ya venía creyendo de antes. Y cada uno de nosotros vive en una burbuja de realidad que es completamente diferente a la persona que tenemos al lado.
porque lo único que buscamos es justificar lo que nosotros ya creíamos de antes. La realidad objetiva queda entonces por siempre fuera de nuestro alcance, porque lo único que tenemos son nuestras propias convicciones. Y en un mundo así, la verdad, yo me hinché las pelotas, arrancamos con el programa. Bien, le damos la bienvenida entonces a mi compañero de equipo, al co-conductor de este programa, Imanol Riveros. Ima, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Bien. No sé si ahí. Cerquita. Ahí, perfecto, sí. Si querés, tírate el micro para atrás. Ahí va. Es mi primera transmisión video radial. La verdad es un lujo. Muchas gracias a todo el equipo, a toda la gente por la invitación. Ahí va. Gracias a todos por la invitación, por la confianza. Muy impresionado con el programa en general. Y no arrancamos todavía. Y no arrancamos, sí. ¿Viste cómo es? Bien. Contame, ¿cómo estás? ¿Qué opiniones tenés? Bien, opiniones que tengo. Ya hice los agradecimientos. Ima Ahí va. suena abajo, dice más ganancias en mic. Acércatelo, A mirá. ver. Fíjate que yo estoy a 1 dedo, 2 dedos de distancia. De última, acércate así y podés tirar. Ahí va, listo, ahí va. ¿Mejor? Ahí va, mucho mejor. Perfecto, muy bien, excelente. Bien, opiniones. Ahí Hola, va. ¿qué tal? Soy yo. Pasa, dale a acomodarnos los micrófonos. Estamos. Bien, opiniones. Venía pensando mucho en eso, venía masticando más o menos la temática de la que íbamos a hablar. Hay una cosa sobre lo que vos decís, sobre que cada uno se construye su relato, ¿viste? Llega un momento en el que todo es una cuestión de fe, de que ya no podemos... Antes había una frase que decía que los hechos eran sagrados, y eso ya no... O sea, llegamos al punto de que existen los hechos. Es una excelente pregunta. O sea, yo diría que los hechos siempre van a existir. De vuelta, ahí en la parte de fe entran. Yo creo que hay una realidad objetiva, una realidad desapegada de cualquier relato. El problema es que está cada vez más escondida. El problema es que está cada vez más oculta y cada vez más inalcanzable. No tenés forma, en nuestra experiencia limitada, de levantarte, ir a laburar, volver a tu casa, consumir medios, irte a dormir, digamos, en tu trayecto cotidiano, más allá de las 3 o 4 o 5, 10 personas con las que te cruzas en un día, no tenés mucho alcance para saber lo que pasa. O sea, Al mismo tiempo, ves que no... Yo creo que no es tanto la individualidad del relato, sino que las burbujas en las que uno vive, las burbujas de información, de hechos, se pueden hacerse más grandes, pero no se pueden romper. Por ejemplo, vos podés decir, bueno, acepto otras perspectivas diferentes a la mía, que, por ejemplo, pueden ser opiniones sobre partidos políticos, por ejemplo, opiniones sociales, y de este modo vos ampliás esa burbuja. Es tipo, bueno, puedo aceptar esta cantidad de hechos, esta otra cantidad de hechos, pero siempre va a haber un montón de gente. Siempre hay más gente afuera de la burbuja que dentro de la burbuja. por supuesto que sí. No se llegan a expandir como para que haya una especie, para que se llegue a un consenso como los que solían existir antes de esta avalancha de información en la que vivimos. Es correcto, porque ese tema que tocas es el otro gran problema de esta época, y es que antes las noticias o los eventos mundiales y qué sé yo que permitían que exista un consenso eran más limitados. Vos tenías 3, 4, 5 canales de comunicación diferentes que te estaban dando la información sobre qué era lo que se supone que pasa en el mundo. En la época de internet y en la época de las redes sociales no tenés límite, estás permanentemente cada momento del día, desde la pantalla del celular, desde la pantalla de la computadora, desde las redes sociales, desde los medios de comunicación, estás permanentemente bombardeado de información. Las 24 horas del día, desde que te levantás hasta que te acostás, es una descarga permanente de datos, información, hechos. Bueno, yo por ejemplo dejé el mundo de los noticieros, lo dejé hace años, pero tenía una creencia que ahora me miro a mí, yo de 20 años, tipo, cuánta inocencia, por favor, de decir, cualquier noticiero puede ser reemplazado por 2 o 3 redes sociales. Sí. Fíjate, la pelotudez esta, que es de hace, algo de hace 10 años, ¿no? Cuando vos podías decir, bueno, la información llega antes a internet y a las redes antes que al noticiero. Entonces, si por ejemplo yo me meto a Twitter, me entero de las noticias de la fuente, porque
si yo me ponía a ver un noticiero cualquiera de la línea política que vos quieras, en el país que vos quieras, siempre son 2 o 3 noticias que las vieron hace horas en redes sociales. Es ¿no? correcto. Y cuando no las vieron, cuando no es una tragedia o algo por el estilo, es el presidente de tal país hizo un tuit al respecto de tal acontecimiento. Entonces vas directamente a la fuente, que es la red social de donde salió la información, y es como la comida, tipo, podés ir a la carnicería a comprar la carne, y ahí vos tenés que confiar en toda la cadena de producción que hubo previa para Sí. que te den un producto que vos comas en tu casa. También podés ir directamente a salir a cazar el animal. Sí, o ir al matadero, aunque O ir sea. al matadero, claro, es más sucio, es más trabajoso, pero ahí vos se supone que sabés lo que consumís. Hoy no se sabe lo que se consume. Exactamente. Pero incluso en eso que vos decís de ir a la fuente, de ir a la red social, tenés, por ejemplo, la avalancha de teorías conspirativas que se empiezan a gestar, de gente que está encerrada en su propia burbujita, en su propia cámara de eco, que les repite las opiniones que ya tiene, y entonces surgen los terraplanistas, los que dicen que el alunizaje es mentira, Igual, verdad sea dicha, esas cosas existían desde antes. por supuesto, pero se multiplican y se magnifican infinitamente con la llegada de las redes sociales, porque es mucho más fácil con esto de que hacemos, que está completamente naturalizado, que cada uno elige una noticia, un reporte, un informe al que creerle, ignorando, de hecho se toma como una característica de inteligencia. No, todos ustedes ovejas creen lo que les dice la ciencia mainstream, Sí. pero yo tengo este reporte que dice que la Tierra es plana. 1 contra 1.000.000. Soy el último espartano yendo a pelear. Claro, no, hasta la... Es como que nadie en redes sociales, nadie es un idiota. No. Por más que vos estés equivocado en absolutamente todo desde principio a fin, soy la única persona que tiene la verdad en el planeta. Y yo no soy un idiota, soy un héroe. Soy Exacto. el protagonista de mi propia película épica. Eso lo hemos dicho muchas veces en audio y videodisco. Nadie cree ser el malo de su propia película, por lo tanto, por eso tenemos todos los villanos ahora que tienen sus justificaciones, sus motivos, y que me parece una narrativa mucho más enriquecedora y mucho más interesante que la narrativa tradicional de buenos y malos, en los Sí. cuales, sin dudas, una persona, un villano se levantaba y decía, hoy voy a hacer el mal, y le voy a joder la vida a la mayor cantidad de gente que pueda. Eso no existe, eso nunca existió. Ahora, cuando lo llevas a la vida real, en la que el más ignorante y más burro se cree que sabe más que un erudito sobre la materia en la que está hablando, empieza a ser un problema. Igual creo que ahí es un... Porque es muy fácil sentarse a agarrar y decir todo el maldito sistema está mal, por lo que sea, pero... Y divertido. Y divertido, sí. Pero tenemos todos una porción de culpa. Todos supuesto. contribuimos a bajar la vara. Yo creo cuando asumís como un interlocutor a una persona que no debería serlo. Piense cada uno en su casa la cantidad de veces que se encascaron comentándole a un boludo, dice, esta persona dice una boludez, entonces es mi deber decirle que es un idiota y enroscarme en una discusión de horas, quizá días. Yo tengo un problema mental, lo dije en la apertura del programa, que es que pienso que la gente cambia de opinión cuando le das datos y argumentos. Es un delirio que tengo. Sé que no es verdad, sé que no funciona así. Y pero hace mucho tiempo no funciona así. Nunca funciona así, ese es el secreto. Pero el punto es que uno trata de tener, así como dijiste, una cuestión de fe, una cuestión de dogma. Yo quiero creer que la gente, si le mostrás datos, si le mostrás argumentos, si le mostrás evidencia, quizás cambie de opinión. Debería poder cambiar de opinión. Uno trata de cambiar de opinión cuando le presentan datos que no se ajustan a lo que uno piensa de antes, entonces quiere darle el mismo beneficio de la duda a los demás. No pasa. No pasa nunca. Y ahí vos te pones en... pensá que vos te estás poniendo en lugar de la persona que está dando los datos. Imagínate la que los recopila, la que trabaja de eso. Imagínate trabajar dentro de un sistema científico, por ejemplo, y haberte quemado las pestañas toda tu vida estudiando, presentando proyectos, laburando para que después venga alguien a decirte que la Tierra es plana o que las vacunas te dan autismo. ¿Y por qué? Porque lo vio en un video de YouTube. Y ahí es también una cosa que no echamos solamente la tierra sobre las redes sociales. La televisión viene contribuyendo a eso desde hace 50 años, desde que existe más o menos, cuando te presentan como un interlocutor válido a esa otra persona. ¿Cuántas veces hemos visto o programas sobre panelismo, donde, bueno, vamos a juntar a una persona con estudios en sociología
a una persona negra y a un neonazi para que hablen entre ellos, como si tuviesen... Todos el mismo valor. Claro, como que sí, hay que escuchar esa estupidez de que hay que escuchar todas las opiniones, no hay que escuchar todas las opiniones. A ver, como yo diría, vos sabés que yo me autodefino como un anarquista antes de que estos hijos de remil puta arruinaran la palabra anarquista para siempre. Sí, absolutamente. Yo considero que para ser realmente horizontal, para tener una sociedad sin jerarquía, sí hay que escuchar a todos. Pero una cosa es escuchar todas las opiniones y otra muy distinta es darle el mismo valor a todas las opiniones. Que ahí es donde me parece que fallan. Pero igual, con esto que decís de los panelistas de televisión, Sí. estamos tocando a otro tema que es fundamental, que descubrieron los medios de comunicación hace 30 años y las redes solamente lo inflan más y más y el algoritmo funciona solamente así, y es que apelar a las emociones de la gente es Sí. mucho más ganchero que apelar a cualquier clase de veracidad o de criterio o de buscar dar información. Cuando la gente se enoja, se queda mirando, aunque más no sea para decir, ¿no ves que sos un pelotudo? Claro. Entonces, eso genera mucho más engagement, genera mucho más que te quedes mirando el programa, incluso si no estás de acuerdo, para enojarte con la persona que está ahí. Eso es tiene también eso, es la lógica del triguereo de las redes sociales. De que es imposible ganarle a eso. Porque yo digo una estupidez, vos te enojas porque yo digo una estupidez y mira cómo se enoja. Eso debe ser porque tengo razón. Obviamente tengo razón, por algo Pero se enoja. no es solo por ese lado, es más insidioso todavía, es peor todavía, y es el hecho de que lo más valioso que tenemos en esta edad de posverdad y desinformación es nuestra atención, el tiempo de atención que vos le das a algo. Sí. Y a una persona que ya sabés lo que va a decir, que presenta un argumento moderado, uno incluso podría decir aburrido, informativo, no le das tu atención. Ahora, a un imbécil que sabés que todo lo que está diciendo está equivocado y que está profundamente mal y te interpela y te ofende en tu forma más profunda, lo escuchás hasta la última palabra. Claro, o sea, ahí es donde te pones a pensar, y esto es algo que podríamos ejercitar en nuestra casa, todos nosotros, tipo, si vos en la vida real saquemos las pantallas, saquemos las televisiones, saquemos todo, vos vas caminando por la calle, vos realmente te quedás a discutir con una persona de la que sabes que no vas a sacar, una interacción de la que sabes no vas a sacar absolutamente nada bueno más que una úlcera, ¿entendés? No, ¿vos te quedás en eso? Yo personalmente, y esto está mal lo que estoy diciendo, pero yo personalmente sí, porque a mí me divierte discutir con la gente y me divierte cuando me caen los testigos de Jehová a la puerta de mi casa y me dicen, ¿aceptaste a nuestro Señor Jesucristo en tu corazón? Y yo les digo, no, discúlpame, en esta casa adoramos a Odín y voy a tener una muerte gloriosa en batalla para ganarme el Valhalla. Y me empezar a discutirle, no sé, loco, Jesús dijo que iba a eliminar a los malvados y yo veo la tierra llena de malos, pero gigantes de hielo no veo ninguno. Así que Odín tenía un punto. Punto para Odín. Bueno, pero... tenemos comentarios antes de que conserve esa idea. Conservo esa idea. Dice Andy que cree que un paso enorme es ya estar abierto a cambiar de opinión. O sea, eso ya te pone como un interlocutor mucho más válido que otro. A escuchar los argumentos. Diego dice, yo pensaba como vos, pero nadie cambia de opinión nunca. ¿Te acordás que lo discutíamos con papá? Y me convenció. Es decir, el punto es que la persona a la que le das el argumento esté abierta y preparada como para entenderlo y con ganas de pensarla. Y Claudia te responde a vos, dice, yo hice eso, Imanol. Le dije a una señora que agarrara el manual de su hija de 5º grado a ver si dejaba de decir sandeces. Y me respondió, yo de política no opino. Alguna gente reflexiona y otra gente no. Andy nos dice que los panelistas hicieron un daño que todavía no llegamos a ver el efecto de todo. No, ni a palos, ni a palos. Hay una cosa, muy cierto esto sobre la persona tiene que estar dispuesta a cambiar de opinión. Ahora, pensemos nosotros mismos. ¿Sobre qué cosa estamos dispuestos a cambiar de opinión? Absolutamente. De vuelta. Esta es la filosofía que yo voy a tratar de poner en este programa. Todos los que me discutan en el chat, sépanlo que tienen que tomar esta postura, y yo tomo esta postura como filosofía de vida. Todo lo que digo es discutible. Todo lo que digo es discutible. Hasta incluso mis creencias más arraigadas es discutible. Me tenés que dar buenos argumentos. Lo más probable es que en todo este año, en todo este ciclo, no me vean cambiar de opinión una sola vez porque tengo buenísimos argumentos. Así que ya saben que ninguno de ustedes tiene buenos argumentos, ya de entrada. Asumo, porque en mis 35 años de vida no me han dado argumentos para romper esta ideología y se construyeron con mucho tiempo, asumo que es muy difícil que me presenten argumentos que yo no haya pensado antes. Lo cual es de una cierta soberbia y una cierta pedantería, lo sé. Pero estoy dispuesto, a priori, como principio, estoy dispuesto a cambiar de opinión en todo. Denme
los argumentos necesarios para rebatir las objeciones que yo tengo. Eso es lo único que pido. Denme buenos argumentos y yo cambio de opinión. Acá te pongo la firma. Sí, absolutamente, pero ahí es donde tracen ahí es donde tenemos el tema de cuáles son los buenos argumentos. Porque vos sos un hombre de que respeta la ciencia, que respeta la filosofía. Hay gente que ni siquiera eso. Por supuesto. Así que uno no puede confiar en que la otra persona esté esperando buenos argumentos, porque al mismo tiempo pueden ser que se encuentren dos idiotas que solamente querían hacerse enojar entre ellos. Por supuesto que sí. A ver, seguimos con los comentarios. Alguien dice... Claudia dice, yo soporté un video de una médica en contra de las vacunas y las vacunas que te inyectan y te controlan, lo soporté hasta ver a dónde llegaba, que era lo que decíamos antes. Cuando algo te hace enojar o cuando algo te produce como esa sensación de no podés estar diciendo esto, te quedas mirando. Tenemos mucho morbo con esa cosa, ¿no? La idiotez da mucho morbo. Sigrid, en cambio, dice, yo trato de no ver cosas que sé que me enojan. Qué autocontrol, Sigrid. Andy dice que prueba de fuerza respondiéndole. Yo sé que Rodri sí. Yo también, Andrea da fe de que yo me quedo discutiendo con cualquiera, de cualquier cosa, no me importa. Igual hay algo a favor de la discusión. Es divertida la discusión. Es divertida la discusión. De vuelta, a mí me divierte más el debate que la discusión porque, de vuelta, siempre con definiciones. Esto lo dije al principio del programa, lo voy a repetir 1.000.000 de veces más de acá a fin de año. Definiciones. Para mí una discusión es justamente esto de tratar de forzarle al otro tu postura y vos no moverte de tu lugar. Es una cosa donde ya empiezan a intervenir las emociones de cada uno de los interlocutores. Tiene el componente emocional. Sí, la discusión es el choque de dos puntos de vista. Y se chocan y entonces vamos a pelearnos a ver cuál punto de vista es mejor. El debate, en cambio, es esto de, ok, yo tengo una postura y estoy dispuesto a poner esta postura sobre la mesa para que me digas, a ver por qué estoy equivocado. Pero con esta postura que tengo, también voy a tratar de ver qué es lo que falla en la tuya. Entonces, el debate necesita esto que decíamos antes de que ambos interlocutores tienen que estar dispuestos a poner en duda cosas. Por eso Diego nos dice, para mí no todo es discutible. Es que en realidad no todo es discutible. Uno querría creer que como humanidad tenemos una determinada cantidad de consensos que decimos no vamos a discutir eso. Pero la relativización de todo no ayuda a que haya cosas que no sean discutibles. Porque si arrancamos en la base de la Tierra plana, eso es lo que me obsesiona, me vuelve loco la existencia. ¿El terraplanismo? Es fascinante, boludo. Es realmente fascinante. Es querer discutirle a ¿cuántos? 5.000 años de... ¿Cuántos años de pensamiento crítico, de observación, de matemática, de ciencia? De demostraciones, o sea, dos griegos con un palito de 2 metros lo demostraron viendo a qué tan larga era la sombra cuando caía el sol al mediodía en un lugar y en otro. O sea, hace 5.000 años la gente ya lo podía chequear con matemática de primer año de la secundaria, vamos a decir, vamos a ser generosos. Siendo generosos, sí. Por ahí de antes, pero vamos a ser generosos, vamos a decir primer año de secundaria como si fuera una matemática avanzada, con trigonometría básica. Dos griegos, sin nada de tecnología, sin nada de capacidad satelital, vamos a decir, o siquiera de volar y ver las cosas desde arriba, con un palito a la altura del piso y 200 kilómetros ya te podían decir la circunferencia de la Tierra y no le erraron por tanto. Pero ¿sabes por qué me enloquece el tema? Porque vos decís, chabón, vos te estás cuestionando algo que está como un hecho consensuado desde hace 5.000 años. ¿Por qué no usas todo ese poder crítico que toda tenés? Esa energía. Claro, critica al sistema capitalista que está destruyendo al planeta, boludo. No te pongas a ver si la Tierra es plana o no. Es discutible porque el comunismo es peor. Hay algo ahí de que, hay que decirlo, hay ideologías que alientan más la dogmático. Falopa iba a decir la falopa. Está bien. Pero también, no solamente lo dogmático, sino el que todo es discutible y todo es relativo, ¿no? Y es como, vos decís eso porque seguramente sos comunista, punto. Claro. Bueno, pero además esa es otra cosa, otra característica de la discusión del debate moderno, y es que si vos no pensás como yo, entonces sos el enemigo y... Ya está, ¿qué voy a hablar con vos? Si total vos sos un zurdo empobrecedor y entonces ni me gasto en hablar con vos. Es peligrosa esa forma de pensar también para los dos bandos. O sea, tanto del lado
de las derechas globales y los grupos concentrados de poder como el de uno como progresista humanista de decir, ¿para qué voy a hablar con vos si sos un facho? Y por ahí no es un facho, por ahí el tipo en sus relaciones cotidianas es una persona solidaria, más o menos empática, solamente que su forma de ver el mundo y su ideología lo convierte en una persona de derecha. No estoy hablando de un nazi, no estoy hablando de un nazi. Por supuesto que no. Bueno, ahí hay algo que tiene mucho que ver con esto de salir, el famoso salir de la burbuja, ¿no? Ujú. ¿Correcto? Hay crianzas que pueden ser, por ejemplo, más progresistas o de izquierda que otras, ¿viste? Y que, por ejemplo, si vos te criaste en una familia vegetariana, en una escuela Waldorf y estudias humanidades, capaz que un día te tomás un colectivo y escuchás a alguien decir, para mí al chorro hay que meterle un balazo en la pierna y ponerlo a trabajos forzados, capaz que decís, Que- esta persona es un nazi, pero es un tipo común de la calle que Qué está hinchado las suave que pelotas. es decir un balazo en la pierna, porque las Sí, balas lo yo dije- generalmente... Dije lo suave por eso, para no llevarlo a la parte del exterminio, pero... Vamos a hacer una pausa. Quiero leer más comentarios. Sí, sí, sí. Sigrid nos dice, es muy raro lo que decís, Rodri, porque si estás tan convencido que no te van a hacer cambiar de opinión, ¿realmente estás abierto a hacerlo? Me parece que en el fondo no. Y yo te voy a decir dos cosas. Número uno, la apertura de este programa dice perfectamente que este es un programa de contradicciones. Y número dos, yo no estoy convencido de que no me van a hacer cambiar de opinión. Yo digo que mi experiencia pasada me demuestra que es difícil que yo cambie de opinión. Estoy abierto a hacerlo, pero no es algo fácil. A priori, a ver, convénceme del nazismo, es mi postura. Sí, no creo igual que también eso. ¿A qué cosas estamos dispuestas a cambiar de opinión? Si tienen, Correcto. si tienen evidencia, datos y argumentos, evidencias, datos y argumentos que demuestren que es un bien neto para todos los involucrados que exista el fascismo, lo charlamos. Pasa que generalmente el argumento es, no, esto es un bien para mí y las 200 personas que se ven como yo y además es un bien económico. Sí, la verdad que el bien económico me chupa un huevo al lado de un bien humanitario y ahí ya es una cuestión de prioridades y eso, ahí es donde empieza a ser la cosa. Lo que no es discutible es la escala de prioridades que tiene uno. Por ejemplo, para mí la prioridad número uno es que la menor cantidad de gente posible sufra. Ajá, básico. No sé si es básico, pero justamente eso es lo que estamos diciendo. Pero eso no es un hecho. Eso ni siquiera es una opinión. Es lo que yo quiero que pase. Es un deseo. Entonces yo deseo que la menor cantidad de gente posible sufra. Que uno pensaría que todos queremos que la menor cantidad de gente posible sufra. Pero después empezás a hablar con gente y te das cuenta que no es así. Hay gente que dice, no, por mí suframos todos y pasémoslas todos como el orto si después vamos a agarrar y vamos a poner un hombre en Marte. Y pasémosla mal, porque a mí me interesa más conquistar el espacio que la gente no sufra. Y ahí no hay una discusión, porque no es una cuestión de hechos, no es una cuestión de argumentos, no es una cuestión de opiniones, es una cuestión de prioridades. A mí me importa más que la gente llegue a Marte de lo que me importa que la gente no se muera de hambre. No es... A ver, ¿tenemos más chat? A ver... sí, las palabras que dijimos recién como los grupos de derecha fascistas de la Alemania de 1940, por favor, si las escriben en el chat pongan asteriscos y no las escriban realmente porque si no el algoritmo de YouTube nos shadowbanea y este programa no lo va a ver ni mi madre. Eso también puede entrar a coalición en el tema, ¿correcto? ¿Cómo discutís cuando negas cosas? ¿No? Eso es una cuestión de una lógica de redes sociales que al día de hoy todavía no comprendo. Es tipo, porque se disfrazan de que estamos haciendo un ambiente amigable para todo el mundo, ¿no? Para que nadie se sienta excluido, pero no podés nombrar atrocidades que cometió la humanidad, específicamente un país europeo, no podés nombrar a ese dictador en particular, no podés demostrar su simbología en absolutamente ninguna circunstancia, en ningún contexto. Sin llevarlo a lo político, no podés tener una conversación como tuvimos nosotros en Audio Video Disco la temporada pasada sobre salud mental, porque decir que una persona se autofuna, si usas la palabra correcta para eso, ¿no? Eso es un trigger para mucha gente. No podés hablar de eso ni siquiera en un entorno seguro, ni siquiera en un entorno de análisis, ni siquiera advirtiendo que, hey,
Si vos tenés una problemática con depresión y con salud mental, anda a hablar con un psicólogo y no mires este programa. No, desapareces. El algoritmo dice, de esto no se habla. Y es súper preocupante que haya empresas tan grandes y que tienen tanto alcance y en el que la gente confía para informarse, que puedan decir, ¿sabes qué? No, estos temas no se pueden debatir. Estos Y temas no se pueden más hablar. si tenés en cuenta que después esas mismas plataformas o redes sociales no tienen absolutamente ningún problema con el lenguaje de odio, que es literalmente odio, o sea, sin matices, sin eufemismos. Exacto. Sin literalmente desear la exterminación. Redondamente del otro. podés proponer un genocidio siempre y cuando no uses la palabra para de hablar de la facción de 1942 de Alemania. O sea, si lo haces lo suficientemente impersonal, podés hablar de lo que No, quieras. personal también. Podés hablar y salir a pedir y a convocar por el genocidio de todas las personas de un color de piel diferente del tuyo, siempre y cuando no te llames a vos mismo nazi ni digas que los otros son nazis. Creo que eso lleva mucho a... O una sexualidad distinta que vos. O incluso un género También, distinto al ni tuyo. hablar. Creo que eso lleva mucho al tema de la relativización, de que vemos a alguien haciendo un saludo correspondiente a un gobierno fascista alemán de 1940 y pico, y hay gente decir, nah, estaba estirando el brazo, Es un estaba saludo romano. saludando a alguien. Es un saludo romano. Ah, y Envía su corazón a la gente, ese me mata. claro, ¿Cómo eso envía su sí, corazón eso a la es gente? espectacular, boludo. Se está llevando la mano al pecho y después lo está extendiendo a 45 grados con la palma completamente plana y perpendicular al piso. Eso, de acá estaba parando un taxi, dice Darío. Así Este, paré yo en 98 y... Claro. No sabés los problemas que me cancelaron por los quilombo. próximos 5 años. Este, Pero es la relativización de todo. Es tipo, no, sí, él quiere que maten a determinada etnia, pero no es nazi. No, sí, él no quiere que esta gente no tenga ningún derecho humano, pero Claro. tampoco es nazi. no está haciendo un discurso de odio al decir que quiere que todas las personas que tengan estas características que no encajan, justo de casualidad, son características que es lo que no es esa persona que está hablando, Wow, quiere que qué sean exterminadas casualidad. del planeta. Pero no es un discurso de odio. ¿Cómo va a ser un discurso de odio desear la aniquilación total y completa de un grupo entero de gente? Y da la vuelta completa cuando dice, es mi opinión, hay que respetarla, porque no es válida mi opinión. El de 98 no paró como tantos otros de 98 no pararon, te dice Sigrid. Absolutamente, es muy traidor el 98. Pero es que ese es el punto. Todo el mundo puede tener una opinión. Está bien, hasta cierto punto, que todo el mundo exprese su opinión, pero no todas las opiniones son igual de válidas. No todas las opiniones. Hay opiniones que están fundamentadas en evidencia, en argumentos, en hechos, y hay y hay opiniones que no buscan activamente. Igual si vos, ahí ya me parece una mala utilización de la palabra. Porque si vos estás automáticamente no, pero si vos estás incentivando a la destrucción o al ataque hacia otro grupo de personas, eso no es una opinión. Una opinión es, a mí no me gusta la gente de determinada nacionalidad, vamos a Sí. decir, porque tuve varios problemas con gente de esa determinada. Esa es una opinión. A mí no me caen bien esta Claro, gente. Querer Lo- exterminar gente es una iniciativa, en Claro. todo caso. Decir, Una a cada propuesta. uno de estos habría que agarrarlos y meterle un balazo en la nuca y sacarlos a patadas del orto de mi país, eso ya no es una opinión, eso es un llamado a la acción. Bueno, y ya que estamos, esta relativización de esta clase de cosas, ¿no? Ujú. También lleva una relativización de los hechos, que eso es lo, si si eso no es eso la posverdad, ¿qué carajo es? ¿No? Relativización de absolutamente todo. Es eso, es que justamente la posverdad es el punto en el que ya hechos y eventos no son tan importantes como tus opiniones. O sea, no me importa que digan los hechos, no me importa que se haya comprobado una y otra y otra y otra vez que este plan económico no funciona porque ya lo aplicaron los militares y ya lo aplicó el menemismo y ya O lo ya aplicaron... lo aplicaron las mismas personas hace apenas 8 años. Exacto. Sí, hace rato, yo desde que arranqué el programa, Ima recién está arrancando, pero sí, vamos con el Birra Time. Salud. Pensé que no se notaba. Pensé que parece el vasito. No, el vasito es para que yo no le hago chivo a nadie gratis. O sea, si, Está bien, si sí. los muchachos de esta lata quieren que aparezca la lata en cámara, tienen que poner el Bueno, billetín. escucharon Lata Verde a ponerla. Bien, y además de que todo es relativo, esto me lleva a 1984,
Sí. ¿Te acordás 1984? Para la audiencia que no lo recuerde, es esta distopía tan famosa que todos, en vez de tomarlo como una advertencia, lo tomaron como un manual de instrucciones, básicamente. Y lleva... Es de donde viene el concepto de Gran Hermano, que sin Claro. ironía le ponen el nombre al reality. Eso me parece fascinante, boludo. ¿Sabes qué me parece? El nombre de Gran Hermano es una genialidad. Y no me canso de decirlo. El día que descubrí que Gran Hermano se llamaba así por el libro, dije, la verdad que hay que aplaudirle a alguien, che. Porque, qué loco. Están reconociendo su fascismo y su distorsión de la realidad así abiertamente, bárbaro. Es como si el programa fuera, venía a sobrevivir en un campo de concentración directamente. Bueno, Tenemos el punto- reclamos en el chat. a ver. Dice Diego que me ignoró el comentario hasta Rodrigo Ortiva, entonces vamos a leérselo. Porque así ver, de volátil, búscalo. mientras seamos pocos en el chat, yo voy a tratar de leerlos todos. Las opiniones son como los órganos reproductivos, todo el mundo tiene uno. Está bien que te guste, tenés más afinidad por uno que por otro, pero no se lo pongas a alguien en la jeta si no te lo pide. Con lo cual es 100% cierto. Absolutamente. Y después nuestro productor se ríe de que dijo órgano reproductor. Bien, hecho esto para que después no me lloren. Bueno, en 1984 el protagonista trabaja en algo llamado, corregime si me equivoco, si vos lo tenés más fresco que Sí. yo, era el Ministerio de la Verdad, El puede ser. Ministerio de la Verdad. Ministerio de la Verdad, donde el país un día estaba en guerra con el país del norte y era aliado del país del sur. Y entonces un día dicen, che, mirá, ya no nos conviene, entonces ahora estamos en guerra con es a la inversa, estamos en guerra con el país del sur, somos aliados del país del norte, y el trabajo de este tipo era borrar absolutamente todo registro de la lógica anterior. A mí me causa muchísima gracia que la derecha organizada y el capitalismo no se cansa, por ejemplo, de usar esto mismo que vos decís para decir, eso es el socialismo. Miralo a Stalin borrando a sus opositores políticos con los que después se peleaba, los borraba de las fotos. Y esta semana, o en las últimas semanas, tenemos una persona que niega haber apoyado a Ucrania completamente, a pesar de que la mitad de su campaña fue tenemos que estar a favor de Ucrania y en contra de los rusos y alinearnos con el eje político global. Porque era el Ahora- último bastión moral de Occidente. Exacto. Ahora no, como se le dio vuelta a su gran aliado político, el señor Trump, empezaron a borrar tweets, empezaron a borrar banderitas, empezaron a modificar el relato de la historia. O sea, 1984 se convirtió, como vos decís, es un manual de instrucciones para los nuevos gobiernos. Bueno, tiene esa cosa de ir reescribiendo tu narrativa todo el tiempo. Exacto, pero es absolutamente enloquecedor porque incluso dentro de un mismo discurso se contradicen. Esto a mí me vuela la cabeza. O sea, me vuela la cabeza, me encantaría tener a alguien, ya sea en el programa o en el chat, que todavía defienda esta clase de cosas. Esto de que hace negando la ayuda a Ucrania lo haría el Ministerio de la Verdad. Me río para no llorar, dice Malena, y es exactamente así. Un saludo, un beso a Malena. Pero incluso dentro de un mismo discurso. Esto me vuelve loco. La persona dice, no sé, el energúmeno en jefe, Sí. como me gusta llamarlo, dice, Argentina, desde que yo asumí, tiene la tasa más baja de homicidios de toda Sudamérica, logro de gestión, estamos bajando la inseguridad, aplausos, aplausos. 5 minutos después, llama a la provincia de Buenos Aires, porque hay un opositor político y a la única persona que más o menos parecería que le puede hacer la contra, después no puede estar de acuerdo o no, pero es el único rival, o al que por lo menos él identifica Sube como él su mismo rival. al ring como Claro, rival. lo sube él mismo al ring como rival y dice, la provincia que tiene el 40% de los habitantes de la nación entera es un baño de sangre y está completamente insostenible la situación. Y vos decís, flaco, no pueden ser las dos cosas. No podés tener las tasas más bajas de homicidios que se haya visto en los últimos 15 años, como decís que tenés, y al mismo tiempo decir que la provincia que tiene casi a la mitad de los habitantes del país está en su peor momento de los últimos 20 años. ¿Cómo pueden funcionar las dos cosas a la vez? Bueno, Me enloquece. la última, porque corre mucho, se ve que esa es la línea oficial del gobierno, es esa. La última que está viniendo es, vamos a pedirle 20.000 palos verdes al FMI, pero eso no aumenta la deuda. Porque lo vamos a usar para pagar otra Claro, deuda. Porque, así que pedimos guita, pero tenemos menos deuda. Tenemos la misma fascinante. deuda. Pedimos guita, pero como esa guita la vamos a usar para pagar una deuda, tenemos la misma cantidad de deuda que antes. Pero es más contradictorio todavía cuando lees la declaración del decreto. Porque el tipo en su discurso dice,
que la Argentina está en el mejor momento económico, que el plan está funcionando, que tenemos superávit, que tenemos una inflación, que tenemos esto, lo otro, lo demás allá, y en el decreto en el cual dice, me autorizo a mí mismo para pedirle un préstamo al FMI por toda esta cantidad de guita, dice, estamos en una situación de emergencia nacional en la que si no hacemos esto, loco, se nos va toda la rechota. Claro, o sea, estamos, así que con confianza, está todo joya en el país, pero si no nos dan esa guita, nos matamos todos. Exacto. Sí, tiene un nombre eso, ¿cómo sería? Es como agarrar el oxímoron y volverlo una especie de... ¿Cómo lo llamaríamos? No, porque sí, el oxímoron es una contradicción, pero vos decís construir un discurso de campaña en base a oxímoron todo el tiempo. Oxímoron, para los que no saben, es una contradicción. Creo que lo hablamos en el programa del Persona el año pasado. Un oxímoron es una premisa que tiene una contradicción en sí misma. Es como decir agua seca. No podés, o sea, no existe. Por las mismas características del agua Como no puede ser liberal seca. y conservador al mismo tiempo. Ahí te la podría discutir. Como con todo, sí. Sí, no, pero es que liberal y conservador no me parecen por las definiciones de cada uno que sean contradictorias. Porque si durante los últimos 40 años tu nación fue liberal, entonces vos sos un liberal conservador, porque estás ateniéndote a las tradiciones históricas de la cultura, estás tratando de mantener el status quo, que eso es lo que sería ser un conservador, y a la vez sos un liberal porque el status quo es liberal. Ok, le diste mucha rosca, pero bueno, dejémosla pasar. Bueno, yo pensaba en una especie de oximoroncracia. Sí. Una cosa así. No, pero es peor que eso. Es una táctica de manipulación que usan mucho los psicópatas y usan mucho quienes están en relaciones abusivas, siendo el abusador, que es lo que en inglés se llama gaslighting, y no sé si tiene una forma de... no sé si tiene una traducción directa al español, porque es un concepto bastante nuevo, o por lo menos que se popularizó con ese término. El gaslighting es cuando la persona que te abusa, te golpea, te violenta, te pega y te pega y te pega y te dice, yo no te estoy pegando. Vos estás reaccionando mal y no es que yo esté abusando verbalmente de vos, es que vos sos muy sensible y es culpa tuya que te sientas mal. Todo nos lleva al psicopateo. Todo nos lleva al psicopateo porque nos gobierna un psicópata, sí, eso pensé que no había dudas. Dice Tomás Riveros, hay un libro de Rocco Carbone que habla de esto, se llama Milei y el fascismo psicotizante. Qué increíble fascismo psicotizante, es muy buena definición. Lo voy a averiguar. Pero bueno, va todo de la mano de la reescritura de la narrativa sobre la marcha. Exactamente. Nada de lo que decimos está equivocado, porque si los hechos no se alinean con nuestra narrativa, vamos a alinearlos nosotros. Y vamos a alinear el relato de esos hechos para que se alineen. Yo no estoy equivocado, entonces lo que yo digo es lo correcto. Le voy a dar la derecha a Sigrid, que dice, a ver, el gobierno actual y el anterior y el anterior y el anterior, y nos psicopatearon hacia el lado que a ellos les convenía. Estoy 100% de acuerdo con vos hasta un cierto punto. Porque voy a citar a Alejandro Dolina. Tenía una frase que decía, quien dice que todos los políticos son lo mismo, yo le respondo que para un analfabeto todos los libros son iguales. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Sigrid, pero no es lo mismo. O sea, hay un gradiente, vamos a decir que acá está el bien y acá está el mal, por decirlo de alguna manera. Y ponerle que en el medio está la línea que divide a los dos. Milei está como por acá, está casi al lado del peor presidente posible. Después un poquitito más acá vienen Macri y Alberto, que con el daño que hicieron están los dos bastante cerquita. Aunque Alberto lo hizo más por inoperante y el otro lo hizo más por hijo de puta. Hay una cosa entre el daño por inoperancia y el una daño. cosa es ser inútil y otra cosa es ser hijo de puta. Para mí ser hijo de puta es peor. Pero ponele, entonces está Milei, están Macri y Alberto, ponele que por acá está Cristina y ponele que por acá están otros. Ninguno cruza la mitad, ninguno es un buen gobierno. Pero indiscutiblemente hay unos que son peores que otros. Es al punto que voy. O sea, vos podés, por ejemplo, llenarte la boca hablando de que sos pueblo y después tomar medidas que activamente perjudican al pueblo, y eso es una cosa, pero al menos tratás de aparentar y les tirás algunas migajas y otra persona puede agarrar y directamente ir a golpearlos en el piso y robarle las pocas migajas que quedan. Las dos cosas están mal, pero una es peor que la otra. Pasa que igual también estamos hablando de un gobierno que viene con una lógica de la crueldad, de el decir... estos son unos hijos de mil puta y hay que hacerlos mierda. De vuelta, volvemos a la cuestión de prioridades.
yo como dije, todo lo que digo está en discusión. Ahora después viene la cuestión de prioridades y de a qué le damos más importancia. Para mí lo peor que una persona puede ser es ser cruel. No hay nada peor que eso, no hay nada más moralmente reprochable que la crueldad. Después puede ser corrupto, puede ser ladrón. O sea, vienen los crueles, después los traidores, y después podemos ir discutiendo en orden de prioridades qué cosas son peores Claro, que porque otras. todos podemos habernos robado algo, todos podemos haber sido malos con alguien por alguna razón o egoístas, pero crueldad es otra cosa. Crueldad es disfrutar, o por lo menos no tener absolutamente ninguna reacción emocional al sufrimiento de otras personas. Dice Sigrid, no concuerdo porque el tema es que el anterior gobierno era igual de cruel o peor según mi opinión. Ahí ya depende de tu definición de crueldad, Sigrid, y eso sí es algo que por ahí podríamos debatir. Igual puede ser que para Sigrid el gobierno anterior sea cruel, pero no manejaba esa narrativa. Manejaba una Claro, narrativa diferente. exacto. Eso es, Vamos eso a es decirlo así. importante. No era un punto de venta Claro, para el gobierno anterior ser cruel. no era un valor. No era un valor. Para este gobierno sí lo es. Y Claro. lo ha dicho en reiteradas Y ocasiones. entre más crueles son con el supuesto enemigo que tienen, se agregan más valor. Exacto. Y más interpelan a su base electoral fuerte. La crueldad es un punto a favor para ellos. Es decir, zurdos de mierda van a correr. Y después tiene que salir el jefe de gabinete a aclarar para debatir. Vamos a correrlos hasta el último rincón del planeta para debatir. O sea, es un valor agregado que tienen. La crueldad, ellos les interpela, les gusta, ganan votantes, o por lo menos ganan más el apoyo de su base electoral, cuando más crueles se demuestran. Del otro podemos decir que después podemos discutir si uno es más cruel que el otro y qué sé yo. Pero al menos nosotros... Perdónenme que lo diga así, al menos los otros trataban de disimularlo, al menos los otros trataban de no demostrar abierta, pública y orgullosamente, mira qué crueles que somos. Claro, podés alegar inoperancia, pero igual sí, dice que no está hablando de la narrativa, sino de los hechos, pero los hechos siempre vienen acompañados de una narrativa. Claro. No hay hechos en el vacío. Es correcto. Y menos es lo cuando que estamos hablando de un gobierno. Pero además es lo que decíamos antes, los hechos, por definición, son inalcanzables. Es lo que dije en mi apertura. Los hechos no sé, están completamente fuera de nuestro alcance. Lo único que tenemos son nuestras percepciones y las narrativas que nos alimentan y que nos alimentamos los unos a los otros. Y la narrativa que este gobierno decide consciente y alevosamente fomentar es: miren qué crueles que somos. Vótennos de nuevo, porque vamos a ser crueles con todas las personas que a vos no te gustan. Claro, porque no terminamos todavía de ser Claro. crueles. ¿Se pensaste que hasta ahora veníamos siendo crueles? Agárrate, porque ahora cuando nos pongan más gente en el Congreso no sabés la que se Y viene. además el tema de, bueno, capaz que vos la estás pasando mal, pero, hey, a esto lo vamos a hacer mierda, quédate tranquilo. Yo hacía una cosa, hablando de esto para para sumarlo a la posverdad, al tema de los algoritmos. Yo quise intentar un experimento un día que era, bueno, creo que estoy muy encerrado en mi propio Mi propia algoritmo. burbuja. Exactamente, tipo, porque todo lo que estoy viendo, esto tiene mucho que ver con las elecciones, por ejemplo. Piensen. Mantén esa idea. Quiero cerrar el tema anterior, si vamos a pasar a otra cosa. Sí. Sigrid nos dice: no creo que la masa de votantes que los votó sea por el discurso de crueldad, y a priori estoy de acuerdo con Eso vos. es cierto, igual. Seguramente la masa de los votantes que los votó no sea por el discurso de crueldad. Pero lo que me preocupa y lo que me parece que no puede pasar por alto es que ellos quieren que sus votantes compren esa narrativa. El buscar a las personas más crueles de toda la sociedad y decirle: hey, seguime a mí. Claro, estás Seguime. validado. Además, una cosa es el votante, que votantes somos todos, y otra cosa es el militante. Y Porque otra cosa el es votante el es dirigente. circunstancial. Exacto. Y otra cosa, y con esto ahí es donde yo tengo un problema con todos los partidos políticos, pero por ahí no tengo un problema con todos los militantes. Yo tengo un problema con todos los dirigentes. Todos y cada uno de los dirigentes de todos y cada uno de los partidos políticos, me parece que en mayor o menor medida, y después si querés podemos discutir el orden, son unos hijos de puta y habría que colgarlos en la Plaza de Mayo. Ahora bien, los militantes, los que particularmente me generan esa misma sensación,
son los militantes de un partido y no de otro. Porque después vos podés decir, bueno, los militantes del peronismo no militan la crueldad, ponele. O los militantes de la izquierda no militan la crueldad. O los militantes de los radicales no militan la crueldad. Pero los militantes de los libertarios sí militan la crueldad. E incluso te diría más, yo siempre voy a estar en contra de la derecha, pero los militantes del PRO no militan la crueldad. En cambio, los militantes de los libertarios, si vos entras a redes sociales y ves quiénes son los líderes de opinión, ellos sí militan la libertad. Ellos sí militan la crueldad, perdón. La libertad para ser cruel. La libertad. Esa es otra cosa que me molesta profundamente, no sé si ya lo dije al aire. ¿Cómo nos han robado las palabras? A los... Eso es la famosa batalla cultural también. Esa es la famosa batalla cultural, porque las vacían de definiciones. Uno no puede decir que está a favor de un cambio, porque nos lo robó el PRO. Uno no puede decir que está a favor de la libertad, porque nos lo robó la Libertad Avanza. Y uno no puede decir que está a favor de la anarquía, porque nos vienen los anarcocapitalistas. Cada vez quedan menos palabras para discutir justamente conceptos que serían un cambio en serio y que serían alejarse de la política tradicional, porque se las adueñan y las resignifican, y entonces si no tenés las palabras para debatir una idea, es muy muy difícil que esa idea prospere. Eso también, señoras y señores, es posverdad. Eso también es posverdad. Porque estás manipulando tanto un concepto que lo pasás a que se defina como vos querés. Hay una cosa con la palabra casta, que está muy en boga ahora y durante la campaña, que se supone que define en principio a gente que vive de la política hace 30 o 40 años, pero después aparentemente se aplica para jubilados, estudiantes universitarios, gente de a pie, evidentemente, gente que necesita, discapacitados que necesitan remedios, y todos somos la casta de alguien. Cualquiera que no esté de acuerdo conmigo es la casta, es el discurso oficial. Es que sí, y ahí ya no significa absolutamente nada, y entonces pueden meter entre sus filas a gente que no tiene un trabajo privado hace 50 años, por ejemplo. Pero pasó lo mismo con la palabra progresismo, y pasó lo mismo con la palabra woke, ponele. Para algunas personas woke significa solamente inclusión forzada y... es que no sé ni siquiera cómo definirlo, porque le dicen woke a todo lo que no les gusta. Debo decir que jamás escuché la palabra woke de labios de una persona que no sea un imbécil. Ok, pero antes de los imbéciles, y antes de que los imbéciles se adueñaran de ese término, woke se supone que era una persona que está al tanto de que existen injusticias sociales. Ese era el uso en inglés original. ¿Era peyorativo? No. Eran con la palabra con la que ellos mismos se definían. Era, yo soy una persona woke. Claro, I am woke, estoy despierto. Me doy cuenta que en la sociedad existen injusticias que son sistémicas y que están arraigadas profundamente. Ese era el concepto en internet y sobre todo en angloparlantes, vamos a decir, en gente que habla en inglés. Argentina llegó recién en su forma bastardeada. Entonces por eso nunca lo escuchaste de una palabra, de una boca de alguien que no sea un imbécil. Pero el punto es... Se supone que esto significaba, me desperté y ahora veo que hay cosas que están inherentemente mal y que están sistemáticamente mal. Ahora veo la Matrix. Claro, ahora veo la Matrix. Me desperté de esta simulación. Se resignificó y ahora nadie quiere decir, che, yo soy woke. ¿Por qué? Porque lo convirtieron en un insulto, porque lo convirtieron para decir a alguien que no tiene pensamiento independiente y que solamente sigue el discurso mainstream del buenismo. Y el buenismo está mal. No hay buenos y malos. Hay gente con distintos intereses y hay gente con distintas prioridades y hay gente con por ahí distintas informaciones, si se quiere. Gente que compró un discurso o compró otro, pero eso no habla de su cualidad moral como persona. El buenismo me parece un problema. Después podemos, o sea, el buenismo en tanto... Si yo apoyo a la izquierda o apoyo al peronismo, instantáneamente soy una buena persona. En cambio, si apoyo a la derecha o si apoyo a los radicales, instantáneamente soy una mala persona. Pero eso es algo que hay que desterrarse de la cabeza, porque a veces es muy fácil caer en esa, es muy fácil caer en la de no, este votó a este gobierno, es un hijo de puta y corta, y la verdad que no, en muchos casos no, o sea, no. Andrea nos dice, bastardearon a Matrix, eso sí que es imperdonable. Sí, que lo que le hicieron a Matrix. Y eso, lo que le hicieron a Matrix, eso que no escuchaste de los conceptos de los Red Pillars, o tal vez sí lo escuchaste. Sí. Pero no es algo que haya llegado a Argentina. Los pastillas rojas, que son
un grupo de hombres blancos heterosexuales que dicen que se tomaron la pastilla roja y pueden ver por afuera de lo que es la Matrix porque no se creen todo el cuentito ese de que las mujeres son iguales que los hombres y cosas Eso, así. eso Vos decís, también es otro concepto que me vuelve loco porque es tipo, viene una persona y dice, al fin puedo ver los hilos de la sociedad. Ah, mirá qué bien. Y entonces, y ahora soy nazi. Porque sí, evidentemente ellos tenían razón. Pero es que eso es otra cosa que lo había dicho Andrea más temprano y creo que no leí el comentario, y es que esa es la nueva rebeldía. Esos Bueno, pibitos que ahora son fascistas se criaron en un mundo en el que justamente la norma o lo que parecía que el mundo estaba encaminado a, si bien nunca llegó a las altas esferas del poder económico y político real, parecía que la sociedad estaba encaminada a ser más inclusiva, ser más progresista, estar más con los derechos humanos, no sé ahora en qué contexto lo dijo Sigrid, pero me da la palabra justa. Parecía que estábamos en un avance humanitario, vamos a decir. Entonces, ¿cuál es la forma para rebelarte contra una sociedad y contra una cultura que es progresista? Siendo un hijo de Ser puta. ser fascista, ser nazi. Pero claro, y es como si... Como si tuviera algún valor, como si costara algún esfuerzo, ¿no? Es muy fácil ser nazi. Es como tipo... Esa persona es de otro color, hay que matarla. Esa persona es de una diferente sexualidad, hay que meterla en un calabozo. Cualquier persona que Poco sea esfuerzo. distinta a mí está equivocada y por lo tanto no merece los mismos derechos que yo. Esa es la base de cualquier fascismo. Dice Exactamente, Sigrid, es poco esfuerzo. es lo mismo que hicieron lo que se convirtieron en los líderes de los derechos humanos y solamente ellos eran los referentes, políticos digo, y sí, es correcto, adueñarse de la idea o el concepto de derechos humanos es una manipulación asquerosa del discurso público, tienden a adueñarse de palabras o conceptos que les convienen según sus ideologías. Sí, igual es ligeramente distinto, Sigrid, igual te voy a explicar, no te voy a explicar, no considero que por ahí tenga más la verdad, pero mi punto de vista es el siguiente. Si vos te adueñas de los derechos humanos y te ceñís a la letra de los derechos humanos, podés estar equivocado en el sentido de decir nosotros somos los únicos que estamos defendiendo esto cuando todos los demás o algunos de los demás tal vez también están defendiendo los derechos humanos. O sea, ese es un error conceptual grave, pero no es un error conceptual, en todo caso es un error de identidad. Es atribuirte a yo soy el único que defiende estos valores y principios. Pero la definición de los valores y principios sigue siendo lo mismo. Lo que están haciendo las derechas globales es más insidioso todavía. Es cambiarle la definición para adueñarse. Claro, porque no solamente es un adueñarse, o sea, porque siempre, cuando estamos hablando de Ideologías. ideología, siempre estamos buscando adueñarnos de algo, siempre es un territorio en disputa, y las palabras son eso también. Ahí dice Rosana que intencionalmente eligen palabras o símbolos que tienen una carga positiva en general para sumar seguidores y después no importa si tiene un significado coherente o no. Que es exactamente lo que hicieron. Claro. O sea, cuando dicen yo soy un anarquista y por lo tanto busco la destrucción total del Estado. Por decirte una. Sí. El anarquista, lo que está en contra, si vas a la base filosófica, está bien que después hay varios movimientos políticos y varias facciones que dicen que el Estado tiene que ser destruido. Pero a priori, anarquía significa yo no creo en las jerarquías. Yo no creo que una persona valga más que otra. Sea más que o otra, tenga más peso exactamente. que otra, o que la palabra de una persona, que después eso lo podemos discutir también sobre las palabras calificadas y de acuerdo a qué tema, pero a priori el anarquismo es quiero una sociedad horizontal. Quiero una sociedad en la que todos seamos total y absolutamente iguales. Ante los ojos de la ley, ante los ojos del Estado, si es que existe, y ante los ojos unos de otros. ¿Es opcional el Estado en eso? Es opcional, sí. De hecho, la mayoría de los movimientos políticos anarquistas, viendo un Estado que no funcionaba o que era un Estado desigual, decía, para eso demolámoslo. Bueno, es como ¿viste The Last of Us? De Last of Us, sí. Esa escena donde van a la comunidad y le cuentan que todos comparten las mismas herramientas, se reparten los trabajos, comparten la comida, y el tipo le dice, son comunistas. Nah, no somos comunistas. Y la mina le dice, sí, vivimos en una comuna, somos comunistas, gordo. Y el tipo se queda como, así que esto era el comunismo. Bueno, es que el punto es ese, ponele, la anarquía, vamos a decir así, no es que todas las opiniones son iguales, volviendo al tema del principio del programa, Que no lo son. es decir, sino es más profundo que eso, es la vida de un médico
la vida de un albañil y la vida de alguien que, o la vida o la forma de pensar, o sea, las personas, un médico, un albañil y alguien que barre el piso y los desechos, y alguien que limpia las cloacas, vamos a decir, tienen todos y cada uno de ellos el mismo valor. Ninguno está por arriba de los demás. Ahora bien, eso no significa que a la persona que limpia las cloacas le vas a ir a preguntar de medicina. Porque eso es estúpido y porque esa es la deformación que históricamente han hecho de la doctrina anarquista. No estamos diciendo todos estamos calificados de la misma manera o todos tenemos los mismos conocimientos o la opinión de todos en todos los campos y en toda la vida es igual unos a las de otros. Es, hey, lo que necesita el médico, lo que necesita el albañil y lo que necesita el que limpia las cloacas es igual de importante. Necesidades. Exacto. Y tener esa horizontalidad, dice Sigrid, adueñarse del concepto de derechos humanos significa que hacen va para este lado. Sí, que eso todo es lo cierto, que hacen va lo para ese mismo lado. es el famoso lo que yo hago está bien, lo que es como lo que yo hago es libertad. Lo que hacen los otros va en contra de eso, entonces eso no es libertad. Lo mismo para democracia, para derechos humanos. Con la democracia también pasa mucho eso. A mí me molesta profundamente en los últimos meses y en los últimos años. ¿Se cortó? ¿En qué momento? ¿En qué parte de la charla quedamos? Pero Diego pregunta y Sigrid le confirma. ¿Cómo confirmamos que no se cortó? Porque él ve la pérdida de frames en YouTube. Me cortaron internet, microcorte. ¿Qué tan micro? O sea, ¿qué tanto se perdieron? Confirmen que están todos escuchando. Y bueno, pues ya tenemos 5 personas que dicen, cuando se estaban zarpando de anarcos. Pero no quieren que mi discurso salga al aire. Bien. No quieren que el anarquismo se pueda hacer global realmente. Hace unos momentos fueron unos 10 segundos. También no se perdieron mucha información. Primer programa y ya estoy censurado. Bien. Por supuesto que sí. Acá marca todo verde, dice. No es de acá. 2 o 3 segundos. O sea, bien, sí. Mi punto es... Me perdí en lo que estaba diciendo, por supuesto. Estábamos hablando de las palabras democracia. De las palabras. Bla, bla, bla. Me molesta profundamente, ya yéndome un poquitito de tema, quizás Sí, sí. en una tangente, todos los que saltan en la defensa de la institucionalidad y la democracia per se. Todos los que dicen, no, todo pelota, todo legal, fue elegido democráticamente y por lo tanto si democráticamente fue elegido puede convertirse en un dictador y hacer todo por DNU. Sí. Porque, no sé, en 2027 lo charlamos. No, flaco, si defendés la democracia y defendés las instituciones, no deberías estar tan cómodo dejando que pase por arriba del Congreso y eso va para los peronistas también. Más bien que va para ustedes. Eso es algo que hay gente que cree que la democracia es votar cada año y medio. Eso no es la... No, yo creo, y esto es a título personal, yo creo que no existe nada más no existe otra demostración de la flexibilidad y los resortes y los, si vos le querés decir, el sistema inmunológico de la democracia, que el sacar a un gobernante que es un hijo de mil puta. No existe Exacto. otra cosa mejor que eso porque es justamente la misma gente que te validó, que se te da vuelta y que te dice es hasta acá. Exacto, no tenés un cheque en blanco por 4 años. No lo es. No funciona así, no es eso lo que significa la democracia. Y no además es... para eso existen, para eso tenemos los otros poderes de contrapeso, ¿correcto? Antes, quiero aclarar, porque ¿Tenemos ya los que... otros poderes de contrapeso? En Yo lo teoría. formularía como pregunta, Sí. porque no tenemos los otros Eso poderes es como cierto, contrapeso. eso es en teoría. Pero a lo que voy, así como Rodrigo aclaró su postura anarquista, yo aclaro mi postura peronista, estatista. Yo creo en la democracia, creo en las instituciones de la democracia como deberían ser, no como son ahora. ¿Correcto? Y eso también eso es jodido. Porque Es jodido, porque yo te voy a es, hacer la es siguiente creer pregunta. en algo que yo sé que no está funcionando. Es que esa es la pregunta. En tus, ponele 30 años de edad, Sí. ¿en qué momento de tu vida viste que las instituciones funcionen como deberían funcionar? Depende de cuáles, pero El Congreso probablemente, y la justicia. probablemente siempre hay una que te falla. Porque aun cuando vos decís en el trayecto de hegemonía peronista del 2003 al 2015, ahí donde vos ves el Congreso funciona, que el Poder Ejecutivo funciona, siempre tenés, hay uno que siempre te está cagando.
Siempre está cagando. Eso es absolutamente cierto. Ay, ahí yo te respondería, hay uno que siempre está comprado. Y Sí, si obvio, yo digo cagando, pero se sobreentiende que hay uno que está Pero es que comprado ese es mi punto. y que juega en contra. Pero o que juega a favor. O sea, en el mismo proceso, voy a hacer la siguiente salvedad. Voy a hacer un nobleza obliga, vamos a decir, y voy a decir lo Se siguiente. sobreentiende, muy bien. Yo no voy a defender al peronismo en ningún programa, ni en este, ni en los que vienen después. Pero hay una cosa que tengo que reconocer, y es que en mis 35 años, haciéndome a mí la misma pregunta que le hice a Imanol, o parecida, en los 35 años que estoy vivo, la única vez que vi a un presidente que dejó mejor al país de lo que lo encontró, fue Néstor Kirchner. No tiene que ver con que sea peronista, tal vez tenga mucho que ver con que el país estaba en la ruina en 2001, ¿Cómo se lo extraña? pero fue la única vez que vi que eso pasó. Entonces ahí puedo decir, ponele que el gobierno funciona. Después tengo un millón de críticas al peronismo, como me imagino que algunos del chat también deben tener. Pero el daño que hace el peronismo es mucho menos directo y mucho menos inmediato de lo que el daño que voy a hacer a las derechas. Y en las derechas incluyo a Menem también. Porque Que por más entra, que... sí, está bien. No sé si está bien, pero por más que el tipo haya entrado al partido como peronista y que nunca voy a poner en discusión, Menem es un peronista, porque él se autodefinía peronista y porque el peronismo lo puso en el poder, por lo tanto es un peronista. Pero sus políticas, si se quiere, no iban a la doctrina peronista, iban a la doctrina neoliberal y entonces es de derecha. Bueno, hoy quiero aclarar esto porque hay una cosa en la que yo creo que yo soy una persona idealista, aparentemente. Creo en boludeces que ya no existen, como por ejemplo las instituciones, como acabo de decir, o en la honestidad intelectual. Quiero aclarar siempre que yo hablo desde mi postura como militante, como peronista, como trabajador, docente y artista y todas las cosas de las que soy, ¿correcto? Dice Sigrid que la mayoría se caga en nosotros y a ojos cerrados a lo que decía el presidente. Eso no es que el Congreso funcione bien. En realidad habría que discutir qué es que el Congreso funcione bien, porque hay gente que tiene como definición que el Congreso funcione bien que saque las leyes que quiere el gobierno, y otros que el Congreso funcione bien es que no saque las leyes que quiere el gobierno. Hay un punto en el medio que tenemos que encontrar en algún momento. Pero mi punto es, nunca lo encontramos. Exactamente. Sí. Y te voy a decir por qué creo que nunca lo encontramos. Y es porque se espera que los diputados y senadores de cada bloque voten alineados. Que esto es lo que está diciendo Sigrid. Sí, Hay que en una idea- el alineamiento es imposible. Hay una idea de imposible. No, pero es que al contrario, es lo que está pasando últimamente en general, salvo que haya coimas involucradas. Hay una idea de verticalidad. Sí. Es como vos esperás que el bloque Unión por la Patria Que vos votaste. voten a todo lo que diga el líder de Unión por la Patria. No puede haber un diputado con pensamiento independiente, no puede haber un diputado que diga, en esta me parece que no te banco, maestro, ¿eh? Y vamos a decirlo incluso en la época de Cristina, ni siquiera hablando del gobierno de ahora, porque sabemos que en el gobierno de ahora es todavía más monolítico, pero incluso en la época de Cristina o en la época de Macri, vos esperás que los diputados de Juntos por el Cambio voten idéntico a la opinión de Macri. Vos esperás que los diputados de Unión por la Patria voten idéntico a la opinión de Cristina, y vos esperás que los diputados de izquierda voten idéntico a cada uno de los como 70 partidos, que no sé, 10 partidos Igual en los son que están como fracturados. dos, Sí, así que pueden, creo que pueden hayan ponerse de llegado a acuerdo. diputados son Es dos ma- partidos. Es más ponele. fácil que puedan ponerse de acuerdo porque son poquitos, así que. Sí, sí, ponele que hay 10 partidos de izquierda, pero 2 son los que ocupan bancas en diputados. Pero esperás que ellos voten, que Miriam y Nico del Caño se pongan de acuerdo y voten juntos. Ponele. Pero esa cosa monolítica, para mí eso es que el Congreso funcione mal. Y nunca lo vi funcionar de otra manera. Sí, o sea, vos decís que cada diputado tiene que tener la individualidad. Cada diputado tiene que defender la agenda de la gente que lo votó. Pero y si- lo mismo con los senadores. Cada senador tiene que defender a su provincia, no tiene que defender a su partido político. Igual Para eso esa hay es la ma- diferencia entre senadores y diputados. Además. Hay matices ahí, porque se supone que si este diputado está dentro del partido y está dentro de todo el aparato del partido, sus ideas tienen que estar alineadas con las del votante.
Eso es en un ideal. Yo En sé un que no ideal. lo es igual, gente. Tranqui. Depende. Es que ese es el problema. No consideramos que dentro de un partido pueda haber disidencias. Dentro de un mismo partido político, ponele, no es el caso, pero digamos que somos los dos peronistas. Sí. ¿Por qué yo tengo que opinar exactamente igual que vos en todos los temas? ¿Porque No, tenés por más jerarquía que supuesto. yo? No, pero justamente la idea de la representación es que se representen las ideas del partido y por ende la de los votantes. Yo no estoy de acuerdo con ese por ende. Porque un votante también puede votar a tu partido sin estar 100% de acuerdo en todo lo que vos decís. Claro, pero yo no digo 100% de acuerdo porque es imposible estar 100% de acuerdo, sino en las discusiones específicas que se dan dentro del aparato legislativo. Pero entonces cada discusión específica debería considerar el pensamiento crítico y específico de cada diputado. Que Es obviamente imposible no lo que... hace. Por supuesto que no lo hace. Y además es imposible que en tu campaña o en el tiempo, en el periodo que te pusieron a vos como diputado, previamente hayas considerado y acordado con el partido todas las cosas que se van a discutir de acá a los próximos 4 años. No, Entonces sí. por ahí a los dos nos puso el peronismo en una banca y mañana yo pienso distinto que vos y debería poder votar distinto a vos sin que me acusen de traidor. Tiene razón Gabo Maidana que dice se votan proyectos de mediano plazo. Se supone que debería ser así. Un saludo a Julián. ¿Tienen pensamiento los críticos, los diputados? No sé, dice Sigrid, y yo lo llevaría más lejos y yo diría no sé si al día de hoy existe el pensamiento crítico en la sociedad. En general. Exactamente. Hay que igual es algo que hay que ejercitar, el pensamiento Por crítico. supuesto que sí, y es lo que tratamos de hacer en este programa, pero hay una lógica de partido de fútbol Sí, en eso la sí. cual no le voy a conceder un solo gol, una sola cosa que haya hecho Bueno, bien eso a la es persona que está en la vereda de eso es enfrente algo- y no voy a reconocer una cosa mala de la persona que está en mi vereda. Eso es algo que Está tienen pésimo. los particularmente un grupo de personas con el que yo tengo un encono personal, que son los diputados y senadores radicales, que son capaces de apoyar la venta de la mitad del país con tal de no votar al lado de un peronista. Eso es algo que hay que revisar cada uno. Pero bueno, no sé si vale todo a la hora de no ponerte al lado de alguien. Pero yo no diría que esa es una característica de los radicales. Porque sí. vos te vas a... Yo diría o sea, que sí. que los radicales son todos una manga de mercenarios y traidores, no me cabe ninguna duda. Y de Ajá. hecho, si querés ahora en un ratito hacemos mi catalogación de las cuatro opciones que tenés hoy por hoy para votar en política. Pero los Sí, ya peronistas... escuché eso. Les va a gustar. Pero los peronistas tampoco son capaces de reconocerle un acierto a un radical, a uno del PRO o a uno de la Libertad Avanza, como tampoco la mayoría de los diputados peronistas no son capaces de reconocer cuando su propio partido se equivoca. Mira, perdón amigo, pero vas a encontrar muchos más radicales que terminan en el peronismo que peronistas que terminan con el radicalismo, y por algo es. Porque los radicales son todos traidores y mercenarios. Ah, O bueno, sea, sí, seguro. Eso desde ya, pero... O sea... Es correcto lo que vos decís, porque Sí. hay gente que se despierta a la luz. Estoy del hablando evangelio. de gente que vota, por ejemplo, igual, no gente representante. Ah, ok. No estamos hablando de dirigentes, No, estamos hablando estoy de militantes. hablando de que podés encontrar más gente que diga, no, sí, yo soy radical alfonsinista, pero terminé votando en un balotaje al peronismo para no votar a, no sé, pseudofascismo de derecha. Ahí, vamos a decirlo así. En 1200, 1300, Ujú. puede que me esté equivocando ampliamente con los años. No, Si alguien no. tiene más información me lo corrige. Tomate la licencia igual. Dante Alighieri escribió la Divina Comedia. Plena Edad Media, prácticamente, o ya más cercano al Renacimiento, nunca lo tengo claro. Ujú. En el cual ordena los círculos del infierno según la gravedad del crimen. En el círculo más bajo del infierno, la peor gente que existe son los traidores. Y si hay algo que nunca cabe duda que los radicales son, Perdón, igual pensé que venía siendo un chiste y que era en el último círculo del infierno están los radicales. Iba a estar o sea, bien igual. es como medio sinónimo. Sí, Entonces, iba a estar bien, iba a estar bien. en el último estaban los radicales, dice Exactamente también eso. Malena. Estaba pensando en eso. Entonces, o sea, sí, porque el radicalismo tiene esa cosa de no respetar sus propias convicciones y Ujú. de traicionar. Ni siquiera te digo que me moleste si traicionas a tu partido porque estás acorde a tus propias convicciones.
puedo respetarlo. Claro, puede pasar. Lo que no puedo respetar es que vos, que traicioneros... Hay un formato de meme que está muy bueno, que es... va la madre y le dice al nene, no puede ser que estés todo el día jugando a la Play. ¿Qué diría tu abuelo? Y el nene piensa así y aparece en la burbujita de texto el abuelo diciendo, qué traidores estos radicales, hijos de puta. Bueno, es exactamente Quiero eso. decir, yo soy el abuelo. Entonces, la traición que yo no perdono, no puedo concebir y no puedo entender, es cuando traicionás tus propias convicciones. Porque antes por lo menos te respetaba, puedo no estar de acuerdo con vos, pero tenés unas convicciones y las seguís hasta el final de las consecuencias. Respeto. Ahora, si tus convicciones están en venta, si te traicionás a vos mismo y todo lo que se supone que encarnás, ¿Qué queda para el resto? tengo un problema. Bueno, ¿y sabés con qué tiene que ver eso? Para que no crean que nos fuimos de tema, eso también tiene que ver con esto de, si vos te reescribís todo el tiempo tu narrativa y tus convicciones, jamás traicionás. Siempre tenés razón. No, Sigrid, 100% Carlos Saúl es un traidor, lo dije hace un montón. Entró como peronista y terminó siendo neoliberal. No hay nada peor que el señor Menem. Es uno de los traidores más grandes a la causa peronista. Pero una cosa es que existan traidores en el peronismo, que existen traidores en todos lados, Así incluso dentro de la Libertad Avanza. Incluso uno podría considerar que la diputada Lourdes Arrieta es una traidora a su propia causa porque la gente la votó para que entre para la Libertad Avanza Sí. y después se pasó a un lado más progresista. Pero una cosa es que existan traidores en todos lados y otra cosa es que lo que te define como partido político es ser un traidor. Resumen, una cosa es un partido con traidores y otra cosa es un partido de traidores. Me gusta, funciona. Pero sí, si vos te estás reescribiendo tu narrativa todo el tiempo, jamás estás equivocado y jamás sos un traidor. Ponete a pensar en eso. Es un mecanismo de defensa también, al mismo Por supuesto tiempo. que sí. Es algo que hace, obviamente ya sabemos, para quien no sepa, todo lo que estamos viendo con Milei, con este ascenso de la derecha que está dando los últimos 10 años, todo es importado. Todo esto ya se ve en otros lados con exactamente las mismas fórmulas y tiene un manual de operaciones. ¿Sabes que te lo voy a decir al revés? Yo creo que estamos exportando. Ahora sí, desde 2023 hasta acá estamos exportando, eso es cierto. Dijo Diego Hernández, ya lo dijo el Cuarteto de No, siempre cambiando no cambias más. Siempre no cambia más. Vos sabés, yo vi la campaña de Milei y vi la campaña de Trump Sí. y pareciera Es que un le tomó el calco. molde. Absolutamente. Es absolutamente Sí, increíble. Como hicieron el experimento acá. Ok, Sí. funcionó, ganó. Listo. Vamos a hacer lo mismo con Trump. Y encima es cada vez redoblan la apuesta, cada vez más. Por supuesto que sí. Pero al principio eso viene con un manual de instrucciones. Y Por- una de esas es eso. Hace poco vi una película, estuvo nominada al Oscar, se llama The Apprentice, El Aprendiz. ¿Te Apprentice? The Apprentice, ¿la viste? No. Ah, simpática. Es sobre Donald Trump. Es sobre cómo el tipo le robó la personalidad a otra persona. Él era un hijo de chetos, así medio boludito, que el papá tenía unos departamentos, el chabón iba de cobrado de la renta, conoce un abogado súper garca, metido en política, y el tipo le enseña, lo toma como su pupilo, y le da todas las prácticas que después el chabón usa en su vida de negocios, tipo, vos siempre atacá, si te agarran en offside, negá, vos nunca perdés, vos nunca estás equivocado, y así hasta que, obviamente, Donald lo termina cagando, lo termina dejando en la ruina, medio muerto, y se roba su personalidad. Aprendiste todo. O sea, Exactamente. en el momento en el que hiciste eso, aprendiste. Es redonda. Faltando 20 minutos para las 9 de la noche y ya encarando la última sección de nuestro programa, que pensé que iba a ser de 1 hora y parece que vamos a terminar haciendo un formato de 2. Vamos a la noticia de la semana, ¿te parece? ¿Cuál de todas igual? Las que vos quieras traer. Yo tengo, por ejemplo, para proponer acá en la mesa, ¿viste que ahora que el Estado retrocede Sí. y que no fomenta la obra pública? Porque eso es comunismo, señor. Porque eso es comunismo y socialismo, por supuesto. Cuando hay un desastre ambiental, como vamos a decir, si se incendia media Patagonia o si se inunda una ciudad y demás,
los empresarios están haciendo todo fila para ofrecer sus aviones privados y sus departamentos con amenities y compitiendo entre ellos para darle ayuda a los refugiados. Y entonces, Porque te salva el privado, no el Estado. por supuesto. Y entonces tenemos, como compiten entre ellos y se hacen fila y se pisan unos a otros para tratar de ayudar primero, tenemos el mejor servicio al mejor precio, ¿no es cierto? Más bien. Se inundó Bahía Blanca y estamos en un problemón. Hay gente que necesita ayuda un montón. Es una situación trágica, es una situación que, volviendo a lo de las contradicciones, la misma Iba a gente decir eso. que te Me dice... agarraste. El Estado no hace falta, la obra pública es algo que no debería existir. Sí, lo vi en tu historieta de hoy. Vayan al Instagram de Ima y vayan a ver sus cómics porque están muy bien. Sí, tengo un Instagram donde lo mismo que digo acá lo hago en forma de dibujitos, se llama Cuadros Colgados, pueden buscarme ahí. La misma gente que te dice el Estado no tiene que existir y la obra pública no tiene lugar de ser, cuando le preguntas por qué se inundó en Bahía Blanca, te dices porque el Estado no hizo las obras que tenía que hacer. Pero encima eso tiene una vuelta de rosca más, que es decir, bueno, viendo toda esta catástrofe que está teniendo una porción importante del país, entonces, ¿van a hacer algo? Y la respuesta del gobierno es, la verdad que no, ¿para qué? Ya está hecho, ya pasó. Nos dice Diego Hernández, ¿no vieron lo del estudio del CONICET que hace 13 años avisó que Bahía Blanca no estaba bajo ningún punto de vista preparado para el coso? No sé, no lo vi porque me cerraron el CONICET. No me cerraron el CONICET, pero le sacaron tantos subsidios que no me llegan ya las noticias. Mira, no me sorprendería igual porque ha pasado algo similar con el Servicio Meteorológico Nacional. En el cual Vos yo decís contaba. ese que Patricia Bullrich dijo, tenemos que no advertir... ¿Se me cortó el micrófono? Ah, sí. Ahí está. Se apagó. Se cayó la ficha de cosas. Decía, vos decís el mismo servicio meteorológico que Patricia Bullrich acusó de no avisar. Ese que desfinanciaron y vaciaron del todo, pero es culpa de ellos porque no avisó lo que iba a pasar en Bahía Blanca. Ese mismo. En otras noticias de la semana. Y podemos hacerlo un poquitito más amplio porque total, hace como 3 meses, es nuestro primer programa y entonces podemos cumplir un par de meses. Podemos abarcar más, sí. Es que muchas de las cosas son reacción a acciones anteriores. Un gobierno se va a un extremo, el otro se va al otro. Es correcto, Sigrid. Pero yo no pido que este gobierno solucione todo lo que no hizo el gobierno anterior. Porque el gobierno anterior, como dije, yo soy el primero en admitir, tuvo 1000 falencias. No tengo ningún problema en decirlo. El gobierno de Alberto Fernández, desde que no avanzó con la expropiación de Vicentín para adelante, Fue ahí. fue una verga. No hizo nada, es como si no hubiéramos tenido presidente. Y perdóname que les diga algo, pero es algo que nos tenemos que sacar de encima como sociedad, que cuando viene un gobierno nuevo, no tiene que refundar el país, señoras y señores. Solamente tiene que mantener en marcha las cosas que venían funcionando hace 20 años, que es algo relativamente fácil porque está todo ahí, y no cagarla mucho, ¿viste? O sea, no es tan difícil hacer un gobierno decente. Pero es que la lógica es la siguiente. Vienen estos tipos, o sea, hablando de las contradicciones, hablando de la posverdad y demás, y te dicen, ok, este micrófono no está cumpliendo su función porque recién se me apagó. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a comprar un micrófono mejor? No, lo voy a prender fuego y lo voy a tirar a la basura y no vamos a tener más micrófono. Y vos decís, Claro. me parece que así no funciona. Me parece que así no funciona. No debería. Entonces, el gobierno de Alberto Fernández económicamente fue una verga y un desastre, sí. Massa como ministro de Economía fue una verga y un desastre y no debería haber sido el candidato del peronismo, también sí. Por lo menos yo no hablo por Imanol. Claro, discutible. Después otro día discutimos, hacemos un programa de Yo peronismo, lo que ustedes quieran. Claro, yo discuto que el candidato por el peronismo haya sido un radical. Me parece que por lo menos Eso es peor, perdónenme. que el candidato por el peronismo haya sido un radical y que ahora todos digan, ah, no, es peronista de la primera hora, me parece una pelotudez. Pero podemos decir que sí, el gobierno anterior fue una verga y dejó un montón de cosas en mal estado y las cosas que hace Milei son reacciones a bla. Pero ahora son gobierno. Ahora no hay excusa, hace 14 meses que son gobierno. Y si el presidente no es capaz de mancharse las patitas en el barro de Bahía Blanca, si el presidente
frena toda la obra pública. Si el presidente no gira los fondos de obra pública necesaria, infraestructura, hacia la provincia, porque la persona que está al mando de la provincia no le gusta, sí, el problema venía de antes. Sí, las cosas estaban mal. Eso no es excusa para hacerlas peor, maestro. No es excusa para hacerlas peor. Y ya que estoy, Sigrid, que dice mantener qué cosa venía funcionando bien, si había tantas que no funcionaban o funcionaban mal, empecemos, según mi opinión, blanqueando las que funcionaban mal. Sí, muy cierto lo que dice, pero le pongo un ejemplo así pequeño, ínfimo, pero que hace todo al caso. Tengo mi madre que es discapacitada, que ella recibe su pensión, sus remedios, venía recibiendo sus remedios y su pensión en regla desde hace un par de años, y ahora, en vez de decir vamos a reformar el sistema de pensiones y vamos a actualizarlo, vamos a mejorarlo, decidieron directamente recortarlo todo, y el que quiere tener su pensión y sus remedios de discapacidad tiene que empezar todo el proceso de cero, agregando burocracia, laburo, horas de tiempo. Eso es a lo que voy. A eso no es que me refiero a que había un montón de cosas que funcionaban bien, sino a cosas que son básicas, ¿no? Son cosas humanas básicas. Entonces, Sigrid, estoy de acuerdo con vos. Sí, no, Massa, tiene razón igual, ¿eh? sí, Massa, si hablamos de traidores, es el líder máximo, y es que el tema discutir los temas de fondo, tema por tema, estoy 100% de acuerdo con vos. Lo que me parece es que el gobierno actual da pasos para atrás en vez de pasos para adelante. Entonces sí, discutamos todo lo que haga falta, pero lo mínimo que te pido para empezar a discutir es coherencia interna. Sí. Si vos me decís que el mercado regula todo, que hay que dejar las iniciativas de los privados y lo demás, no le eches la culpa a que el gobierno anterior no hizo la obra pública. Y al mismo tiempo, si vas a, con otro tema, si vas a decir que la deuda es un acto inmoral y que tomar deuda embarga futuras generaciones y que no es compatible con la ideología liberal, y te pasaste 4 años cuestionando al FMI, me parece que no sé si da que vayas y le pida 20 o 30 palos. Me parece a mí. Pero bueno, es eso, lo de la coherencia interna es el tema. En respuesta a Sigrid, me dice, pero es que seguro tenés montones de ejemplos de cosas que este gobierno hizo mal y yo tengo otro montón de cosas que estaban mal antes. El tema es, ¿qué hacemos? La respuesta, para mí, es mi opinión, dame argumentos por qué debería cambiarlo, y es, los que están en el poder ahora no son los que estaban antes. Justamente por eso la gente los votó. Entonces, podemos charlar en teoría de cómo las cosas que hizo el gobierno anterior estaban mal y de cuáles eran las cosas a mejorar. Ahora, cuando el gobierno actual empeora la situación, Claro. no me digas que no le reclame. O sea, es absolutamente válido reclamar cuando vos cuestionas algo y después no lo mejorás cuando tenés la posibilidad. Eso es a lo que me refiero. Igual, criticar a cualquier gobierno es absolutamente sano, válido y necesario, les digo. Igual- a cualquiera. Igual la respuesta, ¿qué hacemos? Nos recontra remil jodemos. O sea, sí, también Por ahora sí. Perry me conoce y sabe, acá, miren acá abajo en el chat, ahí está Sí, dándole... ante la duda, siempre Ante a la- alguien hay que colgar en Plaza de Mayo. Restar no resta. No resta colgar a alguien en Plaza de Mayo. Yo digo lo siguiente, si los dirigentes políticos y quienes están en el Congreso, sea diputados o senadores, y quienes están en el Poder Ejecutivo y quienes están en el Poder Judicial, le tuvieran miedo al pueblo que se supone que representan, tendríamos muchas menos cosas que discutir. Entonces tal vez hace falta una purga y colgarlos a todos, desde el primero hasta el último, de todos los partidos políticos. Acá no discrimino a nadie. De todos los partidos políticos, si los agarran y los cuelgan en la Plaza de Mayo, yo creo que la próxima tanda de dirigentes políticos va a comportarse de una forma mucho más humana y con mucho más cuidado. Dicho esto, mañana hay una marcha de jubilados y van a muy ir bien. los barras de fútbol. Sí. ¿Entendés algo así? ¿Cómo puede ser que los clubes de fútbol, que está bien, los clubes de fútbol siempre cumplieron una función social, no soy ignorante en cuanto a políticas barriales y demás, ¿cómo puede ser que los clubes de fútbol se muevan antes que nuestros dirigentes políticos? Sus dirigentes políticos, porque yo no apoyo ningún espacio. Bueno, igual banco porque yo creo en una cosa que es
el cambio del reclamo es de abajo hacia arriba. De arriba para abajo se hace muy difícil. Es de abajo para arriba y citando no sé si estoy citando a Perón, tendría que chequearlo. A ver si es la misma frase que iba a tirar yo. El de los dirigentes a la cabeza O con la cabeza de los dirigentes. Sí, Estás absolutamente. citando al general. Citando al general, absolutamente. Pero es que ese es el punto. Se pueden decir un montón de cosas, pero en ese punto es absolutamente cierto. Es algo en lo que creo mucho, con los dirigentes a la cabeza o la cabeza de los dirigentes. Es que en eso ahí por lo menos yo a Perón le tengo que conceder la mitad de los puntos. O sea, Sí. más atrás en la historia argentina por ahí estamos todos de acuerdo en quiénes fueron los próceres. Es San Martín, es Belgrano, es Moreno, está todo bien. A Perón le tengo que dar la mitad de los puntos y esa frase es uno de ellos. Lo que yo digo, y corríjanme si estoy equivocado, es que hace por lo menos 30, 40 años que los dirigentes no están a la cabeza de nada. Los dirigentes no representan la voluntad de su electorado hace por lo menos desde antes de la dictadura militar del 70 y pico. Bueno, igual eso en términos políticos es más discutible, por supuesto. Pero yo creo, así como creo en la democracia, así como creo en la representación, también creo en que tienen que rodar un par de cabezas y que los cambios se exigen de abajo para arriba. También voy a decir lo siguiente. Quienes me conocen y quienes hayan visto un par de problemas de programas de audio video disco, saben que por lo general yo estoy en contra de toda violencia. Por lo general yo estoy en contra de todo derramamiento de sangre y lo he dicho más de una vez, los héroes siempre son reaccionarios. Los héroes siempre responden en defensa de o cuando hay otra persona que ejerce violencia. Entonces, yo no quiero que mañana se arme. Yo no deseo que mañana se pudra. En todo caso, me pregunto si no será necesario que en algún momento, no mañana, se pudra. Tal vez es lo que haga falta para que los dirigentes políticos se despierten. Pero por el otro lado, si alguien te revolea un macanazo por la cabeza o una bomba de gas lacrimógeno, estás 100% en tu legítimo derecho de hacer todo lo posible para destrozarlo físicamente. Quiero manifestarme a favor de lo que dice el compañero Rodrigo y que además es eso que estoy diciendo. No, compañero, no me digas porque eso me incluye como peronista y yo no soy un compañero de nadie. Ya te vas a aflojar. Y además esto, yo creo absolutamente en que los límites de la democracia los marca la gente, así que nosotros tenemos que poner en vereda a nuestros dirigentes, ya sea el de la unidad básica, ya sea el líder sindical, ya sea el diputado, ya sea el fucking presidente. Está en nuestro derecho, no está en la Constitución, no sé si está en la Constitución, pero debería estar en la Constitución. Le voy a dar la derecha a Sigrid en algo. Dice, cuando era chica, yo tengo 54, la grieta era radicales peronistas. Yo iría más profundo y diría que era gorilas peronistas. Y hubo una época que era dura la convivencia. Eso se había aplacado durante un tiempo, hasta el kirchnerismo que volvió a fomentarla por conveniencia. Y si yo hay algo que no puedo negar, es que el kirchnerismo, por supuesto, que fomentó una especie de división o una grieta, porque eso le conviene para mantenerse en el poder. Porque cuando vos polarizás... Yo, como peronista, como kirchnerista, estoy absolutamente a favor, porque es imposible construir una narrativa de vos mismo si no creas un otro por eso, enfrente. Si vos no... es imposible convertirte en un héroe si no tenés un villano. No hay forma de no hacerlo. Entonces, entiendo que les convenía para una cuestión de asentar el poder. También entiendo que les importa más el poder que lo que realmente le pasa a la gente en la calle. Por lo menos a la dirigencia, no a la militancia. En algunos casos sí, más que otros, pero... Pero esa es una discusión para otro programa, sí, porque obviamente. ya estamos llegando al final de nuestro programa. Ah, mira, sí, es cierto. Pero va a estar bueno ese programa. Malena igual dice algo súper interesante, importante, y que nos conecta con el principio, que al final de todo esto, los dueños de los medios fueron los que instalaron la grieta. Bueno, eso... Y no hay que olvidarnos que el Grupo Clarín, que tiene casi un monopolio con total, o casi total, de los medios estatales, es muy amiguito de Macri. Y que le convenía muchísimo en su momento
polarizar con Cristina. ¿Qué me está Y señalando? ¿saben qué? Yo les digo una cosa, que esto ya es, obviamente, es a título personal, porque es mi primer programa, no hablaría jamás a nombre del programa. Todo lo que decimos acá nos lo bancamos con la cara, con Sí, el sí. nombre, perfecto. Cada opinión Em, que se dio en este programa está dada pura y exclusivamente por la persona que está hablando. Bien. Cuando yo doy una opinión es mi opinión, cuando Yo- Ima da una opinión es su opinión, y Exacto. ninguna de las dos refleja el espíritu de esta radio. Es cada uno con Absolutamente. se banca la parada con la suya. Yo les digo algo, ¿saben por qué yo soy peronista? ¿Por qué yo digo, entre todas las ofertas que tiene el arco político para poner enfrente de lo que es, digamos, la derecha, ¿saben por qué yo soy peronista? Porque yo veo que a los únicos que siempre quieren meter en cana, cagar a tiros, o tirar bombas, o desaparecer, es a los peronistas. El día que alguien le ponga una pistola en la cabeza a un radical, un dirigente radical, ahí te digo, bueno, hey, los radicales están en algo, ¿entendés? Pero hasta que eso no pase, bueno, yo me quedo siendo peronista. Yo creo que ahí está la discusión de poder. Es que la narrativa del underdog, la narrativa de las desventajas es muy poderosa y es una cosa muy humana querer ir a bancar al que está amenazado, vamos a decir. Claro, es una cuestión le de da la- empatía humana básica. Ahora bien, yo voy a citar a Tolkien. Tolkien, mirá. Sí, que- a Tolkien. ¿Viste los Ents? Sí, los arbolitos. Yo no estoy del lado de nadie porque nadie está de mi lado. Yo siento- Ahí muy bien eso. Yo siento que ningún dirigente político, en lo que llevo de vida consciente al menos, está realmente del lado de la gente. Yo siento que todos quieren consolidar su postura, yo siento que todos quieren consolidar su propio poder. O, en el caso de la izquierda, al cual por ahí me sentiría ideológicamente cercano, si se quiere, igual yo siempre dije que estoy más a la izquierda que a la izquierda, Wow. la izquierda siento que está muy cómoda en su lugar de buenismo y de superioridad moral, porque claro, nunca van a tener poder, nunca van a llegar a ocupar un puesto en el poder No hay ejecutivo. vocación de poder ahí. No hay intención de poder, Claro. no hay intención de consolidar un espacio y realmente llegar al poder ejecutivo. Solamente se conforman con meten 2, 3 diputados en las bancas del Senado, de la Cámara de Diputados, del Congreso, esa es la palabra, y meten 1 o 2 senadores y ya están hechos. Claro. Entonces, claro, ellos siempre se pueden parar en su postura de superioridad moral porque total nunca tienen que pensar en cómo se van a realizar las propuestas que hacen ellos. Los veo muy cómodos en esa posición, con lo cual no, tampoco los puedo bancar. Pero quizás si soy crítico con el peronismo o si soy crítico con la izquierda es porque en sus doctrinas de base las encuentro más parecidos a algo en lo que yo podría creer de la derecha y los radicales. Que Claro, podés o sea, esperar. sí, Que vos, podés vos no esperás que le saquen impuestos a los ricos, por Claro, ejemplo. ¿qué puedes esperar de un burro que no sea una patada? Entonces, si ataco a la derecha y a los radicales es porque ya de base estoy en contra de los intereses que defienden, del peronismo y de la izquierda. Y ahí le vamos a dar la derecha a Sigrid, que veo que está escribiendo en contra del peronismo y de la izquierda. Estoy 100% de acuerdo con vos. Las personas que están como dirigentes políticos o ocupando puestos importantes en la política no tienen los intereses del pueblo en la cabeza. Tienen sus propios intereses, defienden sus propios peldaños del poder y defienden sus propias posiciones y sus propios privilegios. Entonces, por supuesto que no puedo estar apoyando a un partido que intencionalmente banca esa clase de cosas. Dicho esto, si tengo que elegir una narrativa, si tengo que elegir un discurso, siempre van a encontrar del lado que esté más cerca de la gente. Y los que tienen un discurso a favor de la gente, le pese a quien le pese, son peronistas y son de izquierda. Entonces, no los banco, creo que son unos mentirosos y unos hipócritas, pero si me vamos a decirlo así, yo trato de caminar una delgada línea entre las dos posturas. Yo trato de decir, no estoy del lado de nadie. Ahora bien, si los de un lado vienen y me empujan, ¿de qué lado de la línea vas a caer? Y sí. Y Del además- lado contrario. Y los que me empujan no suelen ser los que están a la izquierda de la línea. Además, lo que lleva, lo que viene atraído, lo que viene aparejado a toda esta cosa de extremismo, de empujar a tener que decidir sí o sí, tiene mucho que ver con eso que estamos hablando, de la posverdad, de
cambiar el significado de las palabras, la tergiversación de los hechos, la relativización de los términos conocidos históricamente, esa clase de cosas. Igual le digo a Sigrid y a Diego que yo no me peleo con nadie por cuestiones de política, porque el peronismo ante todo es de puertas abiertas. Tiene puertas abiertas para la gente que piensa lo contrario, para la gente que piensa parecido, siempre es de puertas abiertas. Así que yo no tacho a la gente si no veo esa cosa en mi contra, para dejar tranquilos a todos. Bien. Siendo las 20:59, me parece que es un excelente momento para ir cerrando. Ale, gracias por recibirnos, gracias por darnos el espacio. Gracias, bienvenido, Ima. Gracias, gracias bueno, por la que sea invitación. un gran ciclo, los felicito por su primer programa. Nada, bueno, disfrútenlo. Nos vamos a ver todos los martes. Por supuesto, todos los martes a las 7 de la tarde vamos a venir a traer distintos temas. Vamos a tratar también de traer las distintas novedades de la semana. Y si los planetas se alinean, vamos a tratar de que los temas que propongamos se alineen con las noticias de la semana. Hay que ver si sale. Si no, voy a hablar de lo que a mí se me cante las bolas porque es nuestro programa y hacemos lo que se nos Ahí cante el orto. pueden poner lo suyo también porque, como dije yo, es de abajo hacia arriba, así que el chat puede exigir su agenda también. Por supuesto que sí. Y nosotros podemos, como los dirigentes políticos, ignorarlas Ignorarlos completamente. Absolutamente, exactamente. Voy de nuevo, perdón. Le contesto a Siri. Ufa, otros programas. Tenemos un marzo muy tranquilo. Tenemos el 21 a Vicky con un programa nuevo y el 26 a Nata con el regreso de Memory Card. Estamos como un poco más retrasados, agendas, laburos y demás, pero vuelven casi todos los programas del año pasado. Excelente. A su tiempo, téngannos paciencia. A su tiempo, casi todos los programas del año pasado y programas nuevos que ya se irán anunciando Y programas nuevos también. según Sí. sea menester. Acuérdense de suscribirse, acuérdense que tenemos un cafecito para mantener en marcha todos los equipos de la radio. ¿Querés poner el separador que escribiste especialmente para este programa? Ponés, pero igual, ¿saben qué? Yo me despido ahora y tengo que correr al baño porque con la birra que acabo de tomar no aguanto más. Así que no sé si llego hasta el final del programa. Ima, te voy a dejar el cierre a vos. Yo ya me despido, nos vemos la semana que viene. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la participación en el chat. Es un primer programa que me hicieron muy ameno. Esto es realmente divertidísimo, déjenme decirles. Estaba muy nervioso por estar al aire, pero fluye. Todo fluye. Y muy bueno el acompañamiento. Saludos a los paracaidistas que cayeron para hacerme el aguante. Gracias a todos y vamos a tratar de seguir cosechando escuchas para este programa y construirlo entre todos. Ahora que no está Rodrigo, puedo decir que podemos hacer algo absolutamente peronista de construirlo en comunidad, ¿correcto? Bien, Para que no entonces se entere. lo segundeo a Ima. Les voy a dejar este separador que escribió Rodri para este programa. A ver si se Si escucha. pusiste un voto en la urna para bancar políticos de mierda que se cagan en vos, podés poner unos mangos en nuestro cafecito o suscribirte para bancarnos a nosotros, que somos gente mucho más copada. Y entonces, ¿te parece entonces? ¿Nos vamos, Ima? Dale, Hasta el martes perfecto. que viene. Bueno, Tengan todos una magnífica noche. adiós. Chau, chau.